Onepiece el diablo viste de blanco 341, 356 Final Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 341 Vamos Marco, por favor. Sí Marco, por favor. Marco suspiró exasperado mientras se frotaba la frente. Ruta, eres un mal ejemplo, y hoy dijo Marco molesto, tratando de ignorar a los dos. ¿Qué quieres decir? Aquí le estoy enseñando a Luffy valiosas habilidades para la vida, como la persuasión. Y cómo acertar a objetivos en movimiento. Dijo Aruta, señalando a Luffy, que sonreía a su lado. Sí. Vamos, Marco, por favor. Por favor, 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 aún no, así que deja de preguntar, interrumpió Marco, que no quería averiguar cuánto tiempo más podría Luffy repetir la misma palabra. No dudaba de que pasaría un tiempo. Ah, ¿pero por qué? Aruta y Luffy se quejaron al mismo tiempo, visiblemente desanimados frente a él. Puso los ojos en blanco ante la teatralidad y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Por qué querría volar para que Luffy intente lanzarme un cohete? No solo estamos en medio del océano ahora mismo, donde es más que probable que aterrices, sino que tampoco me gusta la idea de tener un proyectil humano viniendo hacia mí, y hoy dijo Marco, tratando de alejarse para no tener que escuchar a los dos quejarse más. Pero Marco, dije que no. Tacaño. Marines confirmó Ace, con Luffy aplaudiendo a su lado y Sabo sonriendo. Había pasado un tiempo desde su última pelea con Marines, así que cuando Ace confirmó que el barco que llegaba era de un marine, todos se emocionaron un poco. No tardó mucho en llegar el barco de los marines y, una vez que lo hizo, como siempre, entraron en acción. Los marines abordaron el móvil y los piratas abordaron a los marines. Esta pelea no era diferente de los cientos que habían tenido antes, y los Barba Blanca iban a ser los vencedores obvios una vez más. Barba Blanca observaba cada pelea desde donde estaba sentado, sin interferir, pero preparado para hacerlo si era necesario. Todos los comandantes lideraban sus divisiones y ayudaban a los miembros de la tripulación cuando era necesario. Como siempre, el trío de hermanos se mantuvo unido, luchando al unísono y cuidando no solo sus espaldas sino también a sus hermanos de barco. La pelea estaba a su favor, tenían una tripulación más grande y más experiencia en comparación con esta tripulación de marines que claramente estaba allí solo porque el capitán pensó que esta sería una pelea fácil como muchos antes que él. Luffy no había visto al capitán, solo lo había escuchado brevemente gritar sobre tomar la cabeza de Barba Blanca, así que cuando lo vio y vio el color oscuro que lo rodeaba, instintivamente se encogió y se alejó del hombre. El aura negra no era tan mala como la de Aru, no creía que encontraría a nadie más que tuviera colores tan oscuros, pero este capitán tampoco tenía ni una mota de gris. Era un negro espeso y viscoso que rezumaba del hombre y prácticamente se arrastraba hacia Luffy, amenazando con manchar todo lo que se cruzara en su camino. ¿Luffy? Preguntó Ace, revisando rápidamente al más joven mientras se agachaba para esquivar una espada. Había notado la repentina pausa de Luffy en la pelea, al igual que Sabo, y estaban preocupados por lo que había sucedido. El capitán tiene el color negro, les dijo Luffy, apartando la mirada del hombre y volviéndola a sus hermanos. Hizo todo lo posible por no mirar al hombre, pero no pudo evitar mirarlo cada pocos segundos. Las caras de Ace y Sabo se pusieron más serias ante la noticia y asintieron. Ace se separó de ellos inmediatamente y se acercó al capitán, diciéndole a todo el que pasaba que el capitán tenía el color negro para que los demás fueran más cautelosos a su alrededor. Sabo se quedó con Luffy, los dos se mantuvieron alejados del capitán, mientras Ace y algunos de los otros comandantes fueron a cuidar del capitán. Había sucedido algunas veces que un oponente tenía los colores más oscuros, y cuando ese era el caso, Luffy se los decía y los comandantes iban y se encargaban de ello, todos vigilando atentamente a quien tuviera el color para asegurarse de que nadie saliera herido a su alrededor. La mayoría de las veces, la persona con los colores más oscuros era más cruel que el resto de sus oponentes. No era que fueran mucho más fuertes o más aterradores, pero no parecían tener el mismo respeto por la vida humana que la gente normal. Mientras que una persona normal y buena querría tratar de mantenerlas bajas, especialmente de los de su lado, al mínimo, las personas con colores más oscuros tenían una tendencia a no tener tal consideración. Eran del tipo que usaba escudos humanos, incluso si ese escudo era un amigo. Mientras obtuvieran el resultado deseado al final, no parecía importarles a quién usaban o qué hacían. Este fue también el caso del capitán.
En el momento en que se dio cuenta de que iba a tener compañía en forma de 3 comandantes, Ace, Marco y Atmos, llamó a su tripulación para que vinieran a cubrirlo mientras él disparaba un arma desde atrás de ellos. Sabo y Luffy continuaron luchando contra su propio grupo de marines. Luffy trató de concentrarse en ellos en lugar de en la pelea de los comandantes con el capitán. Llamó la atención de Marco y Ace, pero no pudo prestarles mucha atención mientras luchaba. Sin embargo, trató de mantenerlos en el rabillo del ojo mientras luchaba, buscando cualquier translucidez que indicara que alguien estaba herido. Desde que Marco y Luffy crearon una ola juntos, el adolescente había notado que, cada vez que Marco se lastimaba, la ola solo parpadeaba momentáneamente antes de volverse opaca una vez más, como si nada hubiera sucedido. Esto le mostró a Luffy que, aunque el hombre se estaba lastimando, se estaba curando con la misma rapidez. Este también era el caso. Las pocas veces que Marco se lastimaba, Luffy notaba el destello de la ola, pero se tranquilizaba poco después cuando miró más de cerca y vio que el azul celeste brillante seguía siendo fuerte. La ola de Ace estaba sufriendo un poco de daño, pero normalmente sucedía durante las peleas. Incluso la ola de Sabo se estaba desvaneciendo un poco, pero no era nada de qué preocuparse todavía. La pelea continuó de esta manera. Sabo y Luffy se mantuvieron unidos antes de pasar a pelear con otros de su división. Todo el tiempo Luffy estaba observando las olas en busca de cualquier señal de que hubiera problemas. Todos estaban terminando sus peleas, todas las divisiones estaban eliminando a los marines que habían estado atacando, y Sabo y Luffy acababan de noquear a los últimos 3 marines de su grupo cuando Luffy notó que, al mismo tiempo que se disparó un arma, la onda de Marcos parpadeó. Observó, esperando expectante a que sanara y volviera a la normalidad, pero pasaron los segundos y seguía igual. Sus ojos se abrieron ante esto y se giró hacia donde estaba luchando el comandante, notando que ya no estaba en su forma de fénix volando en el aire, sino en la cubierta, sosteniendo su hombro con brillantes llamas azules y amarillas que salían de debajo de su mano. Ace y Atmos parecían infelices mientras continuaban tratando de llegar al capitán de la marina, pero cada vez que lo intentaban había otro marine en su camino, protegiendo ciegamente a su capitán sin dudarlo. Sabo había notado la atención de Luffy en la pelea, dándose cuenta de que algo podría estar mal, por lo que no se sorprendió cuando Luffy comenzó a correr hacia Marco. En lugar de eso decidió seguirlo. Había escuchado el disparo, pero estaban en una pelea. Los disparos no eran exactamente algo poco común en ese momento. ¿Marco?, preguntó Luffy mientras se acercaban, con preocupación en la voz del adolescente. No te preocupes Luffy, yo estoy bien. Es una bala de piedra marina, dijo Marco, levantando la mano para mostrarles a los dos que la herida no se estaba curando como lo haría normalmente. No quiero que se cure por la bala, así que no lo voy a dejar. Perdón por preocuparte, le dijo Marco a Luffy, sonriéndole mientras lo hacía. Luffy frunció el ceño y sus ojos se posaron en el capitán marino al que Ace y Atmos finalmente se estaban acercando. Rakuyo y Flamenco también se habían unido a la lucha, habiendo eliminado a sus propios marines. Vamos a que Whiskey se encargue de eso, dijo Sabo con el ceño fruncido, mirando a Luffy para ver si estaba prestando atención. Marco asintió con la cabeza y los 3 comenzaron a abandonar la cubierta. Luffy siguió observando la pelea con atención hasta que ya no fue posible. En ese momento, comenzó a ver a Ace saludar con la mano. No quería abandonar la pelea, quería quedarse y ayudar también, pero sabía que iban a estar bien. Acabarían fácilmente con el capitán marino, así que estaba bien ir con Marco y Sabo, incluso si la enfermería olía mal. Como era habitual durante una pelea, las enfermeras estaban ocupadas atendiendo a los heridos y preparándoles el tratamiento que necesitaban. Todos corrían de un lado a otro mientras lo hacían. Cuando los 3 entraron, los llevaron rápidamente a una cama donde le dijeron a Marco que esperara a Whiskey. Sabo les informó sobre la pelea que se desarrollaba afuera mientras esperaban, contándoles cómo cada vez más marines eran derribados hasta que, finalmente, el capitán también fue derribado, poniendo fin a la pelea. El barco de los marines fue asaltado antes de que lo dejaran ir a la deriva. Todos los heridos de su lado estaban siendo llevados a la enfermería y no parecía que nadie estuviera demasiado herido. Cuando Whiskey finalmente los alcanzó, ya tenía las herramientas necesarias para sacar la bala, y en cuestión de minutos, estaba apagada. Las llamas de Marcos ardían más brillantes y cubrían la herida hasta que se apagaron, dejando un parche de piel curado. ¿Todo bien?, le preguntó a Luffy con una sonrisa burlancia. En este caso, Luffy sabría incluso mejor que Whiskey si Marco estaba completamente curado o no, y una rápida comprobación de la onda de Marcos le dijo que estaba bien. Milímetros. Tarareó Luffy, sonriendo.
estaba feliz de que todos estuvieran bien. Incluso la ola de Ace se estaba curando, la curación rápida de su hermano estaba en marcha. Bien. Si me disculpan, tengo más pacientes que atenderles, dijo Whiskey con una sonrisa. Vamos Lu, vamos a ayudar a traer a los heridos aquí, sugirió Sabo, estirándose. Luffy estuvo de acuerdo, Marco les dijo que iba a hablar con Barba Blanca y los tres salieron de la enfermería, todos sanos. Barra contra barra. ¿Qué eres, gallina? ¿Tienes miedo de que te atrapemos? Se burló Aruta, moviendo las cejas mientras Luffy sonreía a su lado. No soy un cobarde, simplemente no quiero darles a ustedes dos la oportunidad de romper algo y culparme a mí. He escuchado suficiente de Blenheim y Fosa esta semana, no necesito que ustedes dos me metan en más problemas con ellos, dijo Hiro a la defensiva, con los brazos cruzados mientras miraba hacia otro lado, sin dejarse engañar para unirse al juego que estos dos querían jugar. Por favor. Necesitamos un objetivo. Instó Luffy, con los ojos muy abiertos y un pequeño puchero en el rostro. Hiro casi dudó ante la mirada, pero se mantuvo firme. No, no, de ninguna manera. No va a pasar, dijo Hiro, dándose la vuelta por completo para no verse tentado. Es solo una pequeña práctica de tiro, Hiro. Tú eres el objetivo, por supuesto. Queremos que la puntería de Luffy mejore, ¿no? ¿Qué mejor manera que usando un objetivo humano en movimiento? Preguntó Aruta, caminando frente al rostro de Hiro nuevamente. Creo que escucho a mi división buscándome. Lo siento, hablaré con ustedes dos más tarde, dijo Hiro, alejándose rápidamente antes de que pudieran detenerlo. Oh, se quejó Luffy, mientras Aruta hacía pucheros a su lado. Barra contra barra. Sabo caminaba por el pueblo a un ritmo lento, tranquilo y pacífico. Era de noche, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte y Sabo estaba solo, disfrutando del aire tranquilo. Ace y Luffy ya habían regresado al Moby, queriendo ser los primeros en cenar, ya que Tatch estaba haciendo un banquete hoy, así que Sabo tuvo que caminar solo de regreso al barco. No le importaba, sus hermanos podían ser un poco, demasiado, así que tener algo de tiempo para sí mismo en el pueblo soñoliento era agradable. A su alrededor se escuchaba un parloteo entre los habitantes de este pequeño pueblo, algunos comprando artículos de última hora en los mercados que cerraban y otros manteniendo conversaciones triviales con sus vecinos. No se concentraba demasiado en ninguna conversación, no le gustaba que lo escucharan a escondidas, por lo que no sabía realmente de qué hablaban los demás. Entrelazó los dedos detrás de la cabeza, caminando a un ritmo relajado y mirando hacia el cielo. Desde que había llegado a las instalaciones, nunca había dado por sentado el espacio infinito que había sobre él, y todos los días se encontraba disfrutando de la libertad del cielo, del calor del sol, de la protección de las nubes. Sonrió, disfrutando de la brisa que soplaba a su lado, de los árboles que se mecían con el viento a su alrededor. No creía que alguna vez pudiera superar la sensación de libertad que le proporcionaba caminar bajo el cielo. ¿Sabo? Una voz lo sacó de sus pensamientos y se giró confundido, preguntándose quién lo estaba llamando. La voz le resultaba vagamente familiar, pero no lograba entender cómo. Sin embargo, cuando los vio, recordó y sus ojos se iluminaron al reconocerlos. «Koala. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sin estar seguro de si debía estar en guardia cerca de la mujer o no. Ella era parte de los revolucionarios, un grupo del que nadie tenía mucha información, pero los había ayudado en el pasado, así como a los niños que habían salvado de la instalación. No tengo exactamente la libertad de darte esa información. No tiene nada que ver contigo, es solo una coincidencia que nos volvamos a encontrar, dijo con una sonrisa, y Sabo deseó que Luffy estuviera allí para decirle si la mujer estaba mintiendo o no. ¿Ah, sí? ¿Es una coincidencia que nos encontremos en una isla al azar del Nuevo Mundo y que todo haya sido inesperado?, preguntó Sabo con una ceja levantada, escéptico. Koala hinchó las mejillas, cruzó los brazos sobre el pecho y apartó la mirada de Sabo indignada. Está bien, no me creas, no es que me importe ni nada por el estilo, dijo ella, y Sabo solo pudo observarla, parpadeando confundido. Finalmente, rompió el silencio, riéndose de la manera en que actuaba Koala, pero eso no pareció mejorar la situación ya que la mujer lo fulminó con la mirada. Lo siento, lo siento. De todas formas, no puedes decirme por qué estás aquí. Qué lástima, dijo Sabo con una sonrisa, sabiendo que si hubiera prestado más atención a su entorno, podría haber escuchado a Koala hablar antes y podría tener una idea más clara de por qué estaba allí. Así es. ¿Dónde están tus hermanos? Ace y Luffy, preguntó, buscándolos por la calle pero sin verlos. De vuelta en el Moby. En realidad, yo también me dirigía hacia allí.
¿Dónde está Ak? Preguntó Sabo, que tampoco espiaba ni oía al Gyojin en ningún lugar cercano. No aquí. Me enviaron sola a esta misión, respondió Koala, arreglándose el cabello mientras hablaba. Ah, eso debe ser bastante solitario, dijo Sabo, tratando de recordar la última vez que había estado realmente solo. Formaba parte de una tripulación gigante, por lo que nunca estaba realmente solo, y antes de eso, estaba con Ace y Luffy en las instalaciones. Siempre los había tenido con él, y se preguntó si alguna vez llegaría un momento en el que ninguno de los dos estuviera allí con él. No realmente, ya me he acostumbrado. ¿Por qué no vamos a tomar algo? Podemos hablar de todos los problemas que habéis tenido los tres, sugirió Koala, poniéndose la mano en la cadera mientras lo hacía. Ah, ¿sí? ¿Nos estabas vigilando? Preguntó Sabo en tono de broma, sonriendo burlonamente a la pelirroja. Sus mejillas se inflaron de nuevo con fastidio mientras lo miraba fijamente. ¿Y qué si lo fuera? Vosotros tres salís en los periódicos todo el tiempo, dijo a la defensiva. Sí, pero cuando nos conocimos ni siquiera sabías nuestros nombres, y en ese entonces salíamos en los periódicos con la misma frecuencia, señaló Sabo, haciéndola resoplar y cruzar los brazos nuevamente. Como sea. ¿Quieres esas bebidas o no? Preguntó ella, mientras comenzaba a caminar. Sabo la siguió, riendo todo el tiempo. Barra contra barra. Oye, Namur. No. Aruta y Luffy compartieron una mirada de confusión ante la respuesta del hombre pez. ¿Qué quieres decir con que no? Ni siquiera he dicho nada todavía, dijo Aruta, mirando al comandante. He oído a los demás decir que ustedes dos están intentando engañar a alguien para que se convierta en un objetivo. Las respuestas son negativas, explicó Namur, sin siquiera levantar la vista de su tarea. ¿Pero por qué? Preguntaron al unísono Aruta y Luffy. ¿Por qué era tan difícil conseguir que alguien cooperara con ellos? Porque no quiero ser responsable de todo lo malo que va a surgir de esto, dijo Namur, señalando vagamente a los dos mientras hablaba. Namur, amigo, piénsalo. Luffy, nuestro hermano más joven en el barco, nos dejará en breve. No estaremos allí para ayudarlo, así que todos debemos hacer lo posible para asegurarnos de que esté preparado. Eso implica ayudarlo a mejorar su puntería, nada menos que con un objetivo en movimiento. Dijo Aruta, abrazando a Luffy de lado y haciendo un gesto hacia el adolescente. Namur levantó la vista brevemente ante la explicación, frunciendo el ceño. Miró lentamente a Aruta y a Luffy, y los dos prácticamente pudieron ver cómo su determinación se rompía. ¿Qué pasa si se encuentra con alguien como Kizaru, eh? Ese hombre es literalmente ligero, se mueve más rápido de lo que podemos ver. Hemos entrenado su Aki para ese tipo de situaciones, pero es inútil si no puede dar en el blanco porque no quisiste ayudarlo a practicar. Continuó Aruta. Luffy permaneció en silencio, sintiendo la confianza de Aruta y el dilema dentro de Namur mientras escuchaba las palabras del comandante. Namur suspiró y Luffy pensó que nunca había visto a Aruta sonreír tan ampliamente antes. Barra contra barra. Hemos liberado un total de 12 instalaciones desde que empezamos a hacer esto. Es difícil obtener información sobre ellas, incluso para nosotros, e incluso con la información es difícil encontrar los edificios reales, admitió Koala con un suspiro, la barbilla apoyada en su mano y el codo apoyado sobre la barra en la que estaban sentados. ¿Cuántos crees que hay? Preguntó Sabo con tristeza, mirando fijamente su vaso frente a él y frunciendo el ceño. Koala también frunció el ceño y suspiró. ¿En serio? No tengo ni idea. Ninguno de nosotros la tiene. No hay una lista exacta de todas las instalaciones que podamos marcar. Cada vez que derribamos una, siempre esperamos que sea la última, pero luego encontramos una pista sobre otra y tenemos que intentar encontrarla antes de que se pierdan demasiados niños, dijo Koala en voz baja para que nadie la oyera. Era arriesgado compartir solo esto con la rubia, pero esperaba que él mantuviera esto entre ellos y no difundiera la información como si fuera un chisme. Le gustaba su trabajo, le gustaba ayudar a la gente, y sería una lástima si lo perdiera porque le confió la información equivocada a la persona equivocada. Maldita sea, maldijo Sabo en voz baja, suspirando profundamente. Los dos hablaron entre sí durante un rato. Sabo aprendió cada vez más sobre las diferentes instalaciones que el ejército revolucionario había encontrado y liberado, mientras que Sabo incluso compartió un poco de información sobre cómo había sido vivir en una instalación. Comer sopa basura durante 7 años y finalmente tener la oportunidad de comer comida real. Creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, dijo Sabo con una sonrisa evocadora, recordando las lágrimas que casi derramó después de volver a comer comida real.
Salud por eso, murmuró Koala, levantando su vaso. Sabo enarcó una ceja, percibiendo el acuerdo implícito. Koala pareció darse cuenta de esto y frunció el ceño, dando un suspiro mientras dejaba su bebida. Es posible que haya tenido una experiencia similar en el pasado. No estaba en una institución y no te voy a contar lo que pasó, pero cuando era niña, digamos que hubo un período en el que solo comía sobras si tenía suerte, le dijo. Sabo frunció el ceño pero asintió, entendiendo que era un tema delicado que Koala no iba a compartir con cualquiera. De todos modos, nos daban sopa asquerosa todos los días, en cada comida, y nada más. Un vaso de agua con cada comida también. Las pruebas empezaban todos los días después del desayuno. Un médico salía, llamaba a los números que iban a ser examinados ese día, y nos llevaban a la sala de pruebas, o al laboratorio, o como se llamara, y nos ataban a unas incómodas sillas de madera, o peor aún, a las mesas, le dijo Sabo, y se preguntó si debía detenerse allí. Tal vez fueran los 2 vasos que ya había bebido, o tal vez fuera porque Koala era prácticamente una extraña, lo que hacía más fácil hablar con ella. Ella ya sabía mucho sobre instalaciones, así que también podía ser eso, pero no dudó en contarle lo que él y sus hermanos habían pasado. Algunas cosas obviamente no las compartiría, porque después de todo, ella era una extraña, pero en general no tenía problemas en hablar con ella como lo haría con Whiskey. Vimos morir a muchos niños, admitió, tomando otro sorbo de su bebida mientras pensaba en los cientos de niños que él y sus hermanos habían visto ir y venir. Lo siento, dijo Koala suavemente, pero Sabo le quitó importancia con un gesto. No tienes por qué disculparte, no tuviste nada que ver con esto. Todo es culpa de los malditos médicos, del gobierno, dijo Sabo con el ceño fruncido, terminando su bebida. Koala estaba a punto de hablar, pero Sabo miró hacia las puertas del bar y la detuvo. Ace y Luffy están en camino hacia aquí. Si quieres, deberías irte ahora. Koala frunció el ceño ante la información, tratando de usar su haki para encontrarlos a los dos, pero no encontró nada. ¿Cómo lo sabes?, preguntó confundida. El ceño fruncido de Sabo fue reemplazado por una sonrisa burlona y de repente recordó la primera vez que se conocieron. Habilidades, dijeron al mismo tiempo. Sabo felizmente mientras Koala lo decía con un dejo de molestia. Bien. Uno de estos días me dirás cuáles son esas habilidades, dijo Koala mientras se levantaba del taburete del bar y depositaba el dinero para sus bebidas. Sabo la imitó, sin dejar de sonreír. Eso implica que nos volveremos a ver. Sin embargo, según recuerdo, esto solo ocurrió por pura coincidencia, bromeó Sabo, haciendo que Koala volviera a inflar las mejillas. Fue una coincidencia, dijo, sabiendo que no tendría ningún efecto. Sabo se rió de ella y ella resopló, completamente enojada. Entonces esperaré con ansias la próxima coincidencia, dijo Sabo con una pequeña reverencia y quitándose el sombrero. Koala puso los ojos en blanco ante la teatralidad, pero sonrió. Sí, nos vemos luego, Sabo, dijo Koala, saludando con la mano mientras salía del bar. Sabo no tenía prisa por irse, sabía que en unos minutos entrarían sus hermanos, sin duda para interrogarlo sobre lo que estaba haciendo. Bien podría comprarse otra bebida. Barra contra barra. ¿Y qué, cuéntame, te hizo pensar que dejar que Luffy, un consumidor de frutas del diablo, se lanzara contra ti mientras nadabas en el océano era una buena idea? Le preguntó Sabo a Namur con una ceja levantada mientras Ace le gritaba a Luffy que estaba a su lado. Aruta se reía a carcajadas, agarrándose el estómago y cayendo a la cubierta mientras lo hacía. Lo sé, esos idiotas me persuadieron, se quejó Namur, ya molesto consigo mismo por haber dejado que las palabras de Aruta tuvieran el efecto que habían tenido en él. ¿En serio, tengo que escuchar a todo el mundo aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Preguntó Sabo, más para sí mismo mientras daba un suspiro exasperado y se pellizcaba la nariz. No me importa lo genial o lo divertido que fuera, fue estúpido. Pero ¿lo viste? Dije. Fuum. Y también me tocó Namur. Ese no es el punto, idiota. Durante los años que los hermanos habían estado con los Barba Blanca, aún no habían detenido sus sesiones con Whiskey. Todas las semanas, como un reloj, iban a la cubierta superior y cada uno se turnaba para hablar con la enfermera. A veces, las sesiones debían posponerse debido a misiones, peleas o simplemente porque todos estaban demasiado ocupados, pero siempre se aseguraban de reprogramarlas. Una y otra vez, los hermanos pudieron ver la mejora que les producía hablar con Whiskey.
Las pesadillas no eran tan frecuentes, los desconocidos no les daban tanto miedo y podían tolerar relativamente bien a los médicos que nunca habían conocido antes, en comparación con antes, cuando les tenían casi fobia. Las agujas también eran más fáciles de manejar. Más fáciles con cada revisión a la que iban. Le habían contado muchas cosas a Whiskey, más de las que se habían contado entre ellos, y la enfermera les parecía una persona segura a la que podían contarle cualquier cosa. Era agradable tener a ese tipo de persona en sus vidas. Lo necesitaban. Los diarios que Whiskey les había hecho escribir hacía tanto tiempo estaban llenos de todas las pesadillas que habían tenido desde entonces, hasta el punto de que tuvieron que conseguir unos nuevos, que también habían llenado con bastante rapidez. Cada uno tenía un total de 15 cuadernos diferentes, 14 de ellos llenos de escritura en cada página y el último todavía en proceso, pero con la frecuencia con la que tenían pesadillas, ya no llenaban las páginas tan rápido como antes. Incluso después de todo este tiempo hablando con Whiskey, había algunas cosas de las que aún no habían hablado, y para Luffy, esa era la cuestión de ver los recuerdos de las personas. Ver los recuerdos de las personas no era exactamente un tema que asustara a Luffy, pero aún así no le gustaba hablar de ello. No le gustaba la idea de que, en cualquier momento, pudiera obligarse a sí mismo a ver los recuerdos de cualquier persona cuando quisiera. Se sentía como una invasión a la privacidad, como si estuviera fisgoneando en algo que él, ni nadie más, debería poder ver. Los recuerdos eran preciosos y no era algo que a Luffy le gustara siquiera pensar en ver. El hecho de que pudiera ver los recuerdos de cualquiera cuando quisiera lo hacía sentir extremadamente incómodo, por lo que hizo todo lo posible por olvidar que tenía esa habilidad. No dejó que la idea cruzara por su mente, no dejó que la tentación de mirar los recuerdos de alguien lo venciera. No había mirado los recuerdos de nadie desde que regresó a la instalación. Ahora, sentado frente a Whiskey, hablando como de costumbre sobre diferentes temas, surgió el tema de ver recuerdos. Sé que no es algo de lo que te guste hablar particularmente, pero ¿qué piensas sobre ver recuerdos? ¿Han cambiado desde la última vez que hablamos de eso? Preguntó. Hace mucho tiempo habían hablado brevemente sobre eso, pero Luffy no quería decir mucho y Whiskey dejó que el tema cambiara rápidamente después. No sé, Luffy comenzó con el ceño fruncido, moviéndose un poco ahora. No me gusta mirar los recuerdos de la gente, así que no lo hago, dijo sin rodeos, mirando al suelo. Whiskey asintió frente a él. Lo entiendo. ¿Qué es lo que hace que no te guste? Le preguntó con dulzura, con la misma voz que siempre durante estas sesiones. Nunca los presionaba para que dijeran algo, nunca los instaba a continuar cuando se sentían incómodos, solo les hablaba con calma, con dulzura, dejándolos hablar en sus propios términos, en su propio tiempo. Los recuerdos son privados. Son los tesoros de las personas y no tengo derecho a mirarlos, dijo Luffy después de pensar un poco, con el rostro arrugado mientras intentaba pensar en las palabras adecuadas para usar. ¿Y si alguien dijera que está bien mirar en sus recuerdos? Digamos, por ejemplo, que te di permiso para mirar. ¿Cómo te sentirías al respecto? Preguntó, y ahora Luffy estaba confundido. Nunca había pensado en eso antes. Todos en la tripulación ni siquiera sabían sobre su habilidad para ver recuerdos, solo los comandantes, Whiskey, sus hermanos y Barba Blanca, por lo que la idea de que alguien quisiera que mirara en sus recuerdos lo confundía. ¿Por qué querrían que hiciera eso? Preguntó confundido, con el rostro todavía arrugado. La sonrisa de Whiskey se ensanchó y ella rió levemente. ¿Quién sabe? Esta es más una situación hipotética, una situación imaginaria. Entonces, si alguien te diera permiso, ¿cómo te sentirías al respecto? Explicó, volviendo a hacer la pregunta después. Luffy dejó de hablar para pensar en ello por un momento porque nunca antes lo había pensado. ¿Qué pasaría si alguien quisiera que viera sus recuerdos? ¿Le dijera que está bien que lo haga? ¿Estaría de acuerdo en hacerlo? Creo que estaría bien, si así lo quisieran, dijo lentamente después de pensarlo mucho. Whiskey asintió de nuevo y anotó algo en su libreta. ¿Y si no tuvieras permiso, pero mirar los recuerdos de alguien pudiera, digamos, salvar la vida de otra persona? ¿Qué tal entonces? Preguntó tratando de encontrar los límites de los niveles de comodidad de Luffy en torno a ver recuerdos. Luffy tuvo que empezar a pensar de nuevo, y Whiskey pudo ver visiblemente el esfuerzo que le tomó al adolescente pensar en su pregunta. No estaba rehuyendo las preguntas y se las estaba tomando todas en serio, lo cual era algo bueno. La ayudaron a saber dónde necesitaba ayudarlo y en qué necesitaba trabajar.
Si tuviera que hacerlo, si alguien viviera porque yo lo hice, creo que podría hacerlo. Aunque no me gustaría, le dijo Luffy, agregando la última parte para hacérselo saber. Es comprensible, le dijo Whiskey, terminando de escribir sobre el tema. Escuché que el plan es que te vayas de aquí pronto, ¿es así? Le preguntó, cambiando de tema. Su trabajo como enfermera de los hermanos era conseguir que estuvieran lo más sanos posible, tanto mental como físicamente, y como Luffy se iba pronto, quería asegurarse de ayudar en todo lo que pudiera. Milímetros. Quiero zarpar cuando tenga 17 años, así que papá me dijo que vamos a tener una fiesta de cumpleaños anticipada para mí y luego regresaré a mi isla natal y zarparé hacia allí. Ahí es donde habría zarpado si no me hubieran llevado. Luffy le dijo a la enfermera con una sonrisa, emocionado por el futuro. En solo un par de semanas, dejaría el móvil y se convertiría en su propio capitán pirata. La idea lo ponía nervioso de emoción y felicidad, pero se controló y se concentró nuevamente en Whiskey. Es un buen plan. Parece que también terminaremos nuestras sesiones pronto si ese es el caso, dijo con una sonrisa cariñosa, orgullosa de lo lejos que había llegado Luffy. Sí, pero me enseñaste muchas cosas, cómo escribir en mi diario y cómo calmarme cuando tengo miedo y cómo no tenerle demasiado miedo a las agujas, dijo Luffy felizmente, sintiendo el orgullo de la enfermera, pero también un poco de tristeza. Así es. Quiero que te lleves una mini guarida contigo cuando vayas. Estoy segura de que Oyagi o Marco, o tal vez incluso Ace o Sabo, ya habrán mencionado esa idea, dijo, y Luffy asintió con la cabeza en señal de acuerdo con que eso había sucedido. Todos le habían hecho la sugerencia en un momento u otro, Ace y Sabo porque querían que pudiera llamarlos si era necesario y Marco y Oyagi por la misma razón. Sería de gran ayuda si necesitas a alguien con quien hablar o si quieres tener una sesión como esta conmigo pero no estamos juntos. Si alguna vez tienes alguna pregunta sobre tu salud, o la de cualquier otra persona, mental o física, puedes llamarme. Cuando quieras, Luffy, ¿me oyes? Preguntó con severidad, apuntándolo con el lápiz. Él asintió, riéndose de la seriedad de la enfermera, haciéndola suspirar. En cualquier caso, creo que con esto debería concluir nuestra sesión del día. Te veré la semana que viene, le dijo, poniéndose de pie. Luffy hizo lo mismo, despidiéndose antes de salir corriendo a hablar con Touch sobre su próxima fiesta. Barra contra barra. El tiempo que los hermanos pasaron con los Barba Blanca había sido extremadamente útil para todos ellos. Habían aprendido habilidades importantes como el haki y técnicas de lucha, habían ganado un mejor control sobre sus sentidos, habían aprendido a lidiar con su pasado traumático y habían hecho buenos amigos. Una familia. Sin embargo, Luffy se marcharía pronto y Sabo empezaba a pensar que tal vez él también lo haría. Al hablar con Koala en esa isla no hace mucho tiempo, descubrió que todavía sentía un odio por el gobierno que no podía controlar. La idea del ejército revolucionario parecía agradable. Ayudar a la gente, liberar instalaciones como en la que había quedado atrapado y acabar con el gobierno corrupto que eran los marines. Era atractivo, y Sabo se encontró pensando cada vez más que quizás él también quisiera convertirse en un revolucionario. Era solo una idea que tenía, no estaba muy seguro de si quería llevarla a cabo todavía, pero cuanto más pensaba en ello, más quería hacerlo. Ser pirata era divertido, liberador y exactamente lo opuesto a ser un marine, lo cual era una ventaja, pero quería más. Quería marcar una diferencia, y el ejército revolucionario parecía poder hacerlo posible. No había hablado con nadie sobre esto todavía, y con Luffy yéndose tan pronto, se sentía más inclinado a quedarse aquí en el Moby con Ace. Él, Ace y Luffy nunca se habían separado antes, y la idea de que todos se separaran a la vez era un poco aterradora, pero era inevitable que sucediera eventualmente. Amaba a los Barba Blanca, les estaba eternamente agradecido por todo lo que habían hecho por él y se sentía mal por dejarlos. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que ellos lo entenderían si esto era algo que realmente quería hacer. Iba a ser una decisión difícil de tomar para él, pero confiaba en que todo saldría bien al final. Barra contra barra. Barba Blanca se sentó en su silla, observando cómo todos continuaban con su día. Entre ellos estaban Ace, Sabo y Luffy, los tres hermanos riendo con Tacheizo. Barba Blanca sonrió con cariño al grupo, recordando cuando los hermanos habían llegado por primera vez y apenas habían salido a cubierta. Ahora se habían abierto y se habían convertido en una familia como todos los demás en este barco y ver esto lo convirtió en un capitán orgulloso. En tan solo un par de semanas, su hijo menor lo dejaría, y ese era un gran paso para todos. No solo Luffy se iría solo, sino que sus hermanos también se quedarían sin él.
Los tres nunca se habían separado realmente antes, y Barba Blanca se preguntó cómo lo tomarían una vez que finalmente lo hicieran. Salió de sus pensamientos cuando notó que Marco caminaba hacia él y, por la expresión de su rostro, quiso hablar con él sobre algo. Oyaji saludó a Marco mientras se acercaba, apoyándose en el brazo de la silla de Barba Blanca, con los brazos cruzados mientras observaba a la tripulación con el gigante. ¿Cómo van las cosas, hijo mío? Le preguntó Barba Blanca con una suave sonrisa. Hasta ahora todo va bien, y hoy. No hay duda de que alguien va a tener algún tipo de problema tarde o temprano. El comandante respondió encogiéndose de hombros. Barba Blanca asintió con la cabeza, sabiendo que probablemente ese sería el caso. Tenía muchos hijos e hijas en esta nave, era inevitable que algunos tuvieran problemas en algún momento, y resultó que muchos acudían a Marco cuando se trataba de sus problemas. Es cierto. ¿Había algo más de lo que quisieras hablar conmigo? Preguntó Barba Blanca, mirando a Marco por el rabillo del ojo con una mirada cómplice. Marco había sido parte de su tripulación el tiempo suficiente como para poder identificar las emociones del hombre bastante bien basándose en su apariencia, y ahora mismo parecía que solo estaba esperando hablar de algo. Marco parecía saberlo también, frunciendo el ceño mientras miraba a Barba Blanca antes de suspirar y sacudir la cabeza en señal de derrota. En realidad no, y hoy. Me pregunto si Luffy ya está listo para irse solo, admitió Marco, descruzando los brazos y dejándolos descansar a sus costados. Barba Blanca tarareó en señal de comprensión, esperando a que Marco continuara. Es fuerte, eso lo reconozco, y los tres hermanos están progresando bien en su Aki, pero todavía tienen mucho en lo que trabajar. Sin mencionar que todavía hay cosas de las que no se han curado por completo, y hoy, dijo Marco, expresando sus preocupaciones. Barba Blanca continuó escuchando en silencio, asintiendo con la cabeza para demostrar que estaba escuchando. Whiskey dice que lo están haciendo mejor que nunca, pero eso no significa que estén curados, que no tendrán contratiempos, ¿eh? ¿Qué pasa si Luffy está solo y tiene un contratiempo? ¿Y no estamos allí para ayudarlo? Preguntó Marco, terminando su mini perorata. No podemos obligarlo a quedarse aquí para siempre. Entiendo tus preocupaciones, hijo, yo tengo algunas propias, pero lo estamos ayudando todo lo que podemos. Ya lo hemos convencido de que se lleve una mini guarida con él, y si nos necesita, puede llamar y preguntar y haremos lo que podamos. Incluso si no está aquí, sigue siendo familia y ayudamos a la familia cuando lo necesitan, le dijo Barba Blanca a Marco con calma, mirando a Luffy ahora mientras hablaba. Tienes razón, dijo Marco con otro suspiro y asintiendo. ¿Sabes? Pensé que Ace o Sabo estarían más preocupados por esto de lo que están, dijo Marco, mirando a los hermanos mientras hablaba. Estoy seguro de que sí, pero lo están manejando de manera diferente a nosotros, eso es todo. Cada uno maneja sus propias emociones de manera diferente, y esos tres tienen una tendencia a manejar muchas cosas de manera diferente a como lo hacemos normalmente, dijo Barba Blanca con una sonrisa. Sus palabras no eran un insulto, simplemente una observación después de haber tratado con los hermanos durante los últimos años. Marco se burló, cruzando los brazos nuevamente. Tienes razón, Yoi, dijo, sonriendo también. Al ver que había estado observando a los hermanos, él y Barba Blanca pudieron presenciar cómo Luffy se agarraba a la cuerda que estaba sobre ellos, Ace, Sabo, Tache y Zo le gritaban algo, pero era demasiado tarde porque el adolescente salió volando hacia arriba. Y dentro del agua. Retiro lo que dije, Yoi, dijo Marco exasperado, tapándose la nariz mientras alguien saltaba para salvar al miembro más joven de la tripulación. Barba Blanca solo se rió. Barra contra barra. ¿Quieres unirte al ejército revolucionario? Preguntó Ace, frunciendo el ceño mientras repetía lo que Sabo acababa de decirle. He estado pensando en ello, sí, dijo Sabo desde la silla de su escritorio. Luffy estaba sentado en la cama, escuchando, mientras Ace se quitaba las botas. Tengo que decir que no me esperaba esto, dijo Ace honestamente, arrojando sus botas hacia el armario, sin importarle si llegaban allí o no. No he decidido exactamente si quiero o no, pero estoy pensando que podría hacerlo, dijo el rubio, terminando de guardar las cosas en el escritorio y girando la silla para encarar a sus hermanos. Si tú también te vas, será mejor que te quedes con un mini denden como Luffy, dijo Ace con severidad, tomándose la noticia con mucha más calma de lo que Sabo esperaba. Levantó una ceja ante esto, preguntándose qué estaba pasando por la cabeza de su hermano. Lo tenía planeado. Después de todo, ¿qué pasaría si Luffy quisiera llamarme a mí en lugar de a ti?
Bromeó Sabo, sabiendo que Ace no expresaría sus preocupaciones si no quería hacerlo, y la mejor manera de distraer a su hermano de dichas preocupaciones era burlarse de él. ¿Por qué querría llamarte a ti en lugar de a mí? Dile, Luffy, que preferirías hablar conmigo, ¿verdad? Preguntó hacia Luffy, mientras los dos miraban al desprevenido chico que solo parpadeaba como un búho. ¿Por qué no puedo hablar con los dos? Preguntó confundido, inclinando la cabeza mientras hablaba. ¿Por qué no es de eso de lo que estamos hablando? Dijo Ace claramente, lo que solo hizo reír a Luffy y sonreír a Sabo. ¿Ve, Sabo, eso significa que trabajarás para mi papá? Preguntó Luffy, ignorando por completo la conversación anterior y pasando a otra. Ace suspiró molesto, pero la pregunta de Luffy lo intrigó y se volvió hacia el rubio. Supongo. Hablé un poco con Koala, pero no por mucho tiempo, y me contó cómo funciona todo. No pudo decirme mucho, sobre la operación super secreta y todo eso, pero lo esencial es que el dragón dirige todo, lo cual ya sabíamos, dijo Sabo encogiéndose de hombros. ¿Entonces serías como un ninja? Porque todos son astutos y todo eso también. Dijo Luffy, con estrellas en los ojos al pensar que su hermano mayor se convertiría en un ninja. Sabo se rió de esto mientras Ace se reía disimuladamente, Luffy sintió la diversión que provenía de ellos y sonrió como resultado. Claro, Luffy. Sería un ninja, asintió Sabo, a pesar de saber que ese no era el caso. ¡Guau! Los ninjas son geniales. Pero no más geniales que los piratas son los mejores. Dijo Luffy como si estuviera debatiendo si le gustaban más los ninjas o los piratas. Sabo negó con la cabeza, se levantó de la silla y se estiró. Está bien, vamos a dormir un poco. Escuché que Touch hará panqueques mañana, dijo la rubia con una sonrisa, notando que Ace se había quedado en silencio pero sin decir nada al respecto. Los panqueques de Touch son tan buenos. Dijo Luffy soñadoramente, lamiéndose los labios al pensar en ellos, mientras se acomodaba en su lugar en la cama. ¿Solo has comido los panqueques de Touch? Luffy señaló Sabo, metiéndose también en la cama. La habitación quedó a oscuras una vez que Sabo apagó la lámpara de aceite en su mesa de noche, y a pesar de lo emocionado que sabía que estaba Luffy por la idea del desayuno del día siguiente, el adolescente se durmió bastante rápido después de decir buenas noches. Sabo no pudo conciliar el sueño de inmediato, no lo había hecho desde que pensó por primera vez en unirse a los revolucionarios, por lo que no era sorprendente que todavía estuviera despierto media hora después, todavía mirando al techo. Lo sorprendente fue que Ace habló desde el otro extremo de la cama. ¿Sabo? Preguntó el mayor, casi sobresaltándolo por la voz. Había pensado que Ace también se había dormido, pero obviamente no era así. ¿Ace? Pensé que estabas durmiendo. Casi me provocas un infarto, le dijo Sabo, tomando aire para tranquilizarse y con el corazón latiendo con fuerza en su pecho por el susto. Lo siento, dijo Ace, pero no lo dijo así en absoluto. Sabo supuso que su hermano estaba sonriendo a su costa. Suspiró. ¿Qué pasa? Preguntó, preguntándose qué había querido Ace en primer lugar. Ahora estaba tranquilo, Ace no hablaba. Sabo esperó pacientemente, sin permitirse creer que Ace finalmente se había quedado dormido por temor a que lo tomaran por sorpresa otra vez. Será mejor que os mantengáis a salvo. Tú y Luffy. Y si nos necesitáis, llamadnos, dijo Ace, con la voz dura de nuevo, y Sabo supo que su hermano estaba preocupado. Él también lo estaba. Preocupado por Ace, por Luffy, incluso por él mismo. Toda su infancia había querido ser libre, y luego conoció a Ace, y luego a Luffy, y su sueño cambió al de ser un pirata. Cuando fueron llevados a la instalación, ese sueño cambió de nuevo, volvió a querer esa libertad que tanto deseaba de niño, y cuando salieron, se convirtieron en piratas, había sido increíble, pero, siempre había algo que no se sentía bien. Claro, él era libre, era un pirata, todo lo que siempre había querido, pero la instalación seguía allí, todavía reteniéndolo y haciéndole sentir como si no fuera realmente libre. Al unirse a los revolucionarios, podría luchar activamente contra la instalación. Podría librar al mundo de esos horribles edificios y, una vez que eso sucediera, se sentiría verdaderamente libre. Lo haré. Oye, si alguna vez quieres hablar, llámame. No me importa de qué se trate, le dijo Sabo con sinceridad. Ace había mejorado en expresar sus emociones a los demás, pero eso no significaba que siempre fuera el mejor en iniciar conversaciones con los demás sobre dichas emociones. Te tomo la palabra. Te llamaré cuando quiera quejarme de que Curiel deja sus calcetines sucios por todas partes. O de que Kingdew se lleva toda la diversión en las peleas. Ah, o cuando Marco me grite por dejar mis informes para el último segundo.
dijo Ace, y Sabo pudo oír la sonrisa de nuevo. Siempre y cuando no me llames para contarme que Touch se queja de que nunca está en nuestras aventuras. Ya he oído suficientes quejas como para que me duren 2 vidas, gruñó Sabo. A veces, la audición superlativa era una porquería. Especialmente entonces, se rió Ace. La habitación volvió a quedar en silencio y los dos dejaron de hablar. Sabo siguió mirando al techo y tuvo la sensación de que Ace estaba haciendo lo mismo, ya que no lo había oído moverse. Después de un tiempo, Sabo se quedó dormido sin darse cuenta de que había cerrado los ojos. Las cosas estaban cambiando y pronto nada volvería a ser como antes. La luz de la mañana era brillante, los pájaros cantaban alegremente sobre ellos y el cielo era de un azul claro que solo contribuía a hacer más pintoresco el día. No hacía demasiado calor afuera y soplaba una brisa suave que ayudaba a refrescarse a quien lo necesitara. Todavía faltaban 2 meses para el cumpleaños de Luffy, y solo faltaban unos días para el de Sabo, pero hoy estaban celebrándolos ambos. Sabo finalmente había decidido unirse al ejército revolucionario, se lo dijo a Barba Blanca y se decidió que se iría junto con Luffy. Debido a que Luffy quería zarpar el día de su 17º cumpleaños en su isla natal, se irían hoy después del almuerzo para asegurarse de llegar un poco antes o el día de su cumpleaños. Ace, Sabo y Marco irían con él y, una vez allí, Koala recogería a Sabo mientras Luffy se iba solo y Marco y Ace regresaban al Mobi. Por supuesto, se asegurarían de saludar a Makino, e incluso a Dadan, mientras estuvieran allí. Aunque muchos querían acompañarlos en el viaje, Barba Blanca había decidido que Marco sería suficiente, para gran decepción de muchos de los comandantes. Tanto Luffy como Sabo fueron alentados a traer Minidens, todos insistieron en que solo necesitaban llamar si necesitaban ayuda. A pesar de la insistencia de Luffy en que tendría su propia aventura y que quería hacer las cosas a su manera, sin ayuda, terminó cediendo y metiendo en su bolso la Miniden con un bigote similar al de Barba Blanca. Sabo no se opuso a ello y les dijo a todos los que le preguntaron que él también llevaría uno. Ya había planeado hacerlo, así que no había razón para que argumentara lo contrario. La campana para el almuerzo comenzó a sonar y todos se dirigieron a la cocina, donde había un banquete gigante. Touch y los chefs estaban haciendo todo lo posible, porque no solo era una fiesta de cumpleaños adelantada para Sabo y Luffy, sino que también era su fiesta de despedida y, según él, quería que no solo fuera perfecta, sino memorable. Ace y Luffy entraron a toda prisa en la cocina, los dos discutiendo sobre quién podía comer más, mientras Sabo los observaba con una sonrisa, siguiéndolos a un ritmo mucho más relajado, sin prisa. Había comida de sobra para todos, y aunque no la hubiera, Touch estaba seguro de preparar más. Luffy y Ace comenzaron a apilar comida en sus platos, muchos los animaban y hacían apuestas sobre quién ganaría el concurso. Después de que Sabo recibió su comida, optó por no sentarse en la mesa donde sus hermanos estaban arrojando comida, sino que se dirigió a la mesa del comandante y se sentó con ellos. Ah, Sabo, bienvenido a la mesa civilizada, saludó hizo con una sonrisa. Sabo se rió entre dientes mientras se sentaba en su asiento, con el plato frente a él. ¿No quieres sentarte con Ace y Luffy?, preguntó Vista con una sonrisa. Todos echaron un vistazo rápido y vieron cómo un hueso salía volando de la mesa que ocupaban sus dos hermanos y cruzaba la habitación. ¿Sabes? Me gusta mucho esta camisa y prefiero no ensuciarla estando sentado allí, dijo Sabo mientras todos se alejaban de la mesa. Ah, Sabo, no puedo creer que ustedes dos ya se estén yendo. Parece que fue ayer cuando te recibimos a bordo con los brazos abiertos. Dijo Touch con dramatismo mientras se acercaba a la mesa con los brazos bien abiertos y comenzaba a envolver a Sabo en un abrazo. Touch, tengo que respirar. Dijo Sabo, empujando el pecho del chef en un intento de salir de la bodega. Touch, déjalo ir, y hoy dijo Marco con un suspiro. Pero Marco. Solo estás diciendo eso porque puedes ir a dejarlos. Esta es la última vez que lo veré en un tiempo, y eso significa que tengo que darle todos mis abrazos ahora. Le dijo Touch al primer comandante con un puchero, abrazando a Sabo con más fuerza. No soy de goma como Luffy. Chilló Sabo, prácticamente sintiendo sus huesos aplastados bajo el agarre de Touch. Touch, dijo Jozu con un dejo de preocupación, inquietud en su rostro mientras veía que el rostro de Sabo comenzaba a ponerse morado. Oh, está bien, dijo Touch, finalmente soltando a Sabo, quien jadeaba en busca de aire. Caray, Touch, ¿estás intentando matarme?, preguntó Sabo en tono de broma, pero apenas. Por supuesto que no. Dijo Touch en un tono ligeramente ofendido, sentándose ahora frente a Sabo. Podrías haberme engañado, murmuró Aruta desde su lugar. Oye.
Te lo haré saber, no, Luffy, solo porque tú también comas el plato no significa que obtengas puntos extra. No hagas eso, gritó Sabo a Ace y Luffy, interrumpiendo a Touch. Au. Se quejó Luffy, pero se apresuró a volver a comer, pues no quería quedarse atrás. Se escucharon algunos quejidos de la multitud que los observaba, probablemente de los que apoyaban a Luffy, y Sabo sacudió la cabeza, volviendo su atención a los comandantes. Será extraño no tener tus oídos omniscientes escuchando en todas partes, le dijo Aruta a Sabo, apoyando su codo en la mesa y descansando su mejilla en su mano. Pensé que odiabas mi habilidad para escucharte cuando se te ocurrían nuevas oportunidades de apuestas, dijo Sabo con una sonrisa, mientras Aruta lo fulminaba con la mirada. Solo porque se lo dijiste a Marco cada vez y él lo cerró todo antes de que pudiera empezar. Lo acusó Aruta. Sabo comenzó a comer, adoptando un aire de inocencia. ¿Qué quieres decir? Nunca le dije nada a Marco. El hecho de que Luffy me haya escuchado hablar de ello con Ace y luego se lo haya contado a Marco no significa que lo haya hecho a propósito, dijo, sin dejar de sonreír mientras comía. No puedo esperar a que te vayas, dijo Aruta, todavía mirándolo fijamente, lo que solo hizo reír a Sabo. Yo también te extrañaré, le dijo Sabo al comandante, decidiendo dejar de burlarse ahora. Era agridulce saber que este sería el último día con los Barba Blanca. No estaba seguro de si Luffy sentía lo mismo o no, pero estaba seguro de que estaba al menos un poco triste porque se irían. No solo dejarían atrás a los piratas de los que habían sido parte durante años, sino que también dejarían atrás a Ace, su hermano del que no se habían separado en toda su vida. Al menos en su mayor parte. Sabo apartó esos pensamientos. Todavía faltaban 2 meses para que se separaran de verdad, así que por ahora debía disfrutar de las festividades mientras pudiera. La contienda entre Ace y Luffy continuó hasta que Ace sufrió un ataque de narcolepsia, que lo dejó inconsciente y le permitió a Luffy adelantarse. Ace se peleó por lo injusto que era eso, y antes de que se pudiera declarar un verdadero ganador, los dos se pelearon entre ellos sobre quién era el verdadero ganador. Ace argumentó que incluso si Luffy ganaba, no era una verdadera victoria, a lo que Luffy respondió que sí lo era. Al final, se produjo un empate y todos los que habían apostado por uno u otro perdieron su dinero ante los que habían apostado porque los dos terminarían en empate. Mientras tanto, Sabo mantuvo conversaciones significativas con los comandantes y Barba Blanca, todo ello mientras comía tranquilamente. Claro que podía oír las discusiones que se desarrollaban detrás de él, pero años de entrenamiento le permitieron ignorarlas y dejar que los dos se encargaran del asunto por sí solos. Hasta que lo arrastraron allí, claro está. Sabo, dile que estaba ganando de manera justa, dijo Luffy, señalando a Ace acusatoriamente mientras le gritaba a Sabo desde la mesa en la que estaba sentado. De ninguna manera. Sabo, dile que no puedo evitar quedarme dormido, así que debería haber parado y esperado a que despertara. Ace gritó, señalando a Luffy de la misma manera que el más joven lo estaba haciendo con él. Sabo se pellizcó la nariz, los comandantes sonrieron, y algunos incluso rieron, mientras observaban. Ambos pierden, les dijo Sabo, dejándolos boquiabiertos. ¿Qué? Preguntaron sorprendidos. Sí. Ambos dejaron de comer al mismo tiempo. Ambos perdieron, les dijo Sabo, sin siquiera mirarlos. Honestamente, ni siquiera sabía si eso era cierto, no había estado mirando, pero estaba bien con decirles eso. Luffy tampoco sentiría que era una mentira, porque, por lo que sabía, era la verdad. Revancha. Gritaron los dos al unísono, siendo aplaudidos tanto por los perdedores como por los ganadores de la apuesta anterior. Con ese anuncio, comenzó otro concurso de comer comida. Ace y Luffy se lanzaron con todas sus fuerzas mientras se empujaban y se daban codazos, cada uno tratando de comer más que el otro. Sabo negó con la cabeza ante las payasadas de sus hermanos, pero volvió a ignorarlos activamente. El almuerzo continuó y durante todo el tiempo el ambiente se mantuvo alegre y ligero. Era una fiesta después de todo, así que hubo muchas bebidas, lo que solo elevó aún más el estado de ánimo. Ace y Luffy continuaron con su competencia hasta que ambos estaban demasiado llenos para seguir comiendo más. Otra discusión comenzó sobre quién ganó esa ronda mientras que los que habían apostado por ellos también discutían entre sí, todos queriendo ser ganadores. Sabo y los comandantes, así como Barba Blanca, escucharon la conversación con sonrisas y risas, sin involucrarse en el drama de las mesas de apuestas. En general, fue una tarde llena de diversión, todos comieron, bebieron, rieron y se divirtieron a pesar de las discusiones. Una vez que la mayoría de los presentes terminaron de comer, Touch y algunos otros chefs desaparecieron en la cocina. Sabo ya sabía por qué.
Se levantó de la mesa y se acercó a Ace y Luffy, sentándose entre ellos y empujándolos para separarlos. Muy bien, ustedes dos, cálmense, dijo, confundiendo a los dos con su repentina aparición. ¿Sabo? Oye, estabas escuchando, ¿verdad? Dile que gané. Dijo Ace, superando su confusión bastante rápido al recordar lo que había estado discutiendo hace unos momentos. Sabo suspiró y antes de que Luffy pudiera empezar a discutir, habló. En realidad, no los estaba escuchando, los estaba ignorando a ustedes dos, niños. Además, no estoy aquí para resolver su discusión, les dijo Sabo, confundiéndolos una vez más. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Se quejó Luffy, obviamente pensando que Sabo debería ser el indicado. No solo porque no es mi problema, sino también porque Tachi y los demás parecen estar sacando a relucir el pastel. Luffy aplaudió felizmente, oliendo el dulce regalo que se acercaba a él, con los ojos muy abiertos mientras se giraba para buscarlo. Sabo sonrió y asintió. Sí, pastel, dijo, sin siquiera enfadarse porque su excitado hermano menor lo había interrumpido. Ace también parecía complacido con la idea del postre, olvidándose de la discusión cuando incluso él se giró para ver cómo llevaban el pastel a la mesa. Era alto, tenía muchas capas y estaba ingeniosamente glaseado y decorado con dos adornos para sombreros que parecían los de Sabo y Luffy, junto con un gran feliz cumpleaños escrito en el frente del pastel, velas decorando las muchas capas. Inmediatamente, la cocina cantó la melodía familiar de feliz cumpleaños, Luffy disfrutando de todo el amor y la felicidad en la habitación mientras Sabo sonreía y aceptaba que no había forma de evitar que su nombre fuera incluido en la canción. Él, como Ace, nunca había sido demasiado aficionado a su cumpleaños. Siempre recordaría sus días atrapados con sus padres en fiestas sofocantes que eran demasiado tensas y asfixiados con regalos caros. Aquí, sin embargo, no había sofocación, ni regalos caros, ni miradas presumidas mientras todos observaban cada uno de tus movimientos. Aquí, solo estaba lleno de amor y buenos deseos, y tal vez algunos regalos económicos aquí y allá. Cuando la canción llegó a su fin y el pastel fue colocado en la mesa frente a Sabo y Luffy, los dos se pusieron de pie y cada uno tomó la mitad mientras apagaban las velas. Los aplausos resonaron en toda la sala y se sirvieron más bebidas mientras todos celebraban. Espero que ambos hayan pedido sus deseos. Les dijo Tatch, comenzando a quitar las velas para poder cortar el pastel. Milímetros. Pedí el mejor deseo de todos. Sabo, ¿tú también pediste un deseo? Preguntó Luffy con una sonrisa amplia en su rostro en su típico estilo de mientras miraba a la rubia. Por supuesto. Recuerda, Luffy, no debes decir tus deseos o no se harán realidad, dijo Sabo, aceptando un plato de pastel de Tatch. Cierto. Dijo Luffy con firmeza, decidido a no decir su deseo en voz alta ahora, mientras también aceptaba un plato con una rebanada de pastel mucho más grande. A pesar de que estaba lleno del almuerzo hacía solo unos minutos, estaba listo para más y se apresuró a comer su postre. Se repartieron pasteles, se cantaron canciones y hubo muchas risas. Sin embargo, finalmente, el almuerzo llegó a su fin y todos se dirigieron lentamente a la terraza, sabiendo ya todos lo que vendría después. Ace, Sabo, Luffy y Marco fueron a sus habitaciones a buscar sus cosas y pronto llegaron a la barandilla. El mini mobi que usarían estaba atado a la barandilla para que no se fuera volando. Era hora de que se fueran después de estar con los Barba Blanca durante 3 años. Será mejor que ustedes dos se cuiden mucho. Y Luffy, asegúrate de que tu chef sepa cuánto comes. Dijo Tatch, sollozando mientras se secaba las lágrimas de los ojos con un pañuelo. Y asegúrate de tener a alguien que sepa coser. Tienes la costumbre de romper cosas, dijo Izo, señalando con el dedo al adolescente, quien asintió. Y un espadachín. Intervino Vista y Aruta gritó un sonido de acuerdo con eso. Un navegante también, tu dirección apesta. Doctor. Los médicos son importantes. ¿Qué tal un carpintero de barcos? Luffy destruiría su barco en segundos sin uno. La lista continuó mientras la preocupada tripulación pensaba en las cosas que Luffy necesitaría, y Luffy asintió ante cada sugerencia, sonriendo ampliamente y con los ojos brillantes ante la idea de lo mucho que se divertiría. Luffy, Sabo, bien, aún no se han ido, dijo Whiskey mientras se acercaba con 2 archivos en la mano. Whisky. No, no lo hemos hecho, pero estamos a punto de beber demasiado, le dijo Sabo a la enfermera jefe. Bueno, antes de que te vayas, Luffy, estas son una copia de tu historial médico. Cuando encuentres un médico en el que confíes, dáselo.
Detallan todo, desde el estado en el que estabas cuando llegaste aquí por primera vez, hasta tus habilidades, hasta cada corte, rasguño y moretón que has tenido desde que estás aquí, le dijo Whiskey a Luffy, entregándole uno de los archivos llenos de papeles. Ace los tomó y los puso en la mochila del adolescente. Si los pierdes o se destruyen, llámame cuando encuentres a tu médico y así se lo puedo decir. Sabo, estos son tuyos. Espero que se los des también a tu médico, dijo, entregándole a Sabo un expediente de aspecto similar que también guardó en su bolso. Gracias Whiskey, dijo Sabo con una sonrisa. Sí, gracias Whiskey. Gritó Luffy alegremente, casi saltando de anticipación para partir. Marco, que había estado en el mínimo y asegurándose de que todo estuviera listo, voló de regreso y aterrizó junto a ellos, sonriendo. Estoy listo para ir cuando ustedes lo estén, y hoy, les dijo. Sabo asintió y miró a Luffy, quien comenzó a reírse de la emoción. Nos vemos luego, chicos. Luffy les gritó a todos, saludando mientras lo hacía y todavía sonriendo con su sonrisa de adiós Luffy. Adiós Sabo. Gritó la tripulación, fuerte y ruidosa, mientras todos comenzaban a saludar. La risa de Barba Blanca fue fuerte y retumbó sobre todos ellos. Nos volveremos a ver pronto, hijos míos. Diviértanse en sus viajes, les dijo Barba Blanca. Adiós, Oyagi, dijeron Luffy y Sabo al mismo tiempo, aunque el de Luffy era mucho más alto que el suyo debido a la emoción de su hermano. Después de despedirse, el grupo de 4 comenzó a recoger sus cosas y se dirigió al mínimo mientras los demás seguían gritándoles adiós y deseando lo mejor. Ahora, a bordo del mínimo con una última despedida, se dirigían hacia la isla de Goa, en el East Blue. Por fin, el viaje de Luffy y Sabo iba a comenzar. Por fin iban a dejar a los Barba Blanca y finalmente iban a cumplir sus sueños. Fue agridulce ver cómo el Moby se alejaba lentamente de ellos y, finalmente, ya no pudieron verlo. Después de un viaje de 2 meses, Sabo y Luffy también verían cómo el mini Moby se alejaba y luego estarían solos. Era emocionante pensar en eso, pero Sabo sabía que extrañaría el alboroto constante de los Barba Blanca, las personalidades únicas de los comandantes, los amigos que había hecho en la segunda división y al propio Barba Blanca. El hombre era realmente una figura paterna para los 3 hermanos ahora, y una y otra vez les había demostrado que podían acudir a él por cualquier cosa y que él se sentaría y escucharía sin cuestionar. Dejar todo eso atrás fue triste, pero Sabo tenía que mirar hacia el futuro. Iba a empezar a ayudar a marcar una diferencia en el mundo, a liberar instalaciones y a trabajar activamente para acabar con los marines. Luffy se convertiría en un pirata como siempre había soñado, uno que Sabo sabía sin lugar a dudas que causaría todo tipo de problemas a los marines. Si no supiera lo corruptos y despreciables que eran los marines, tal vez se sentiría un poco mal por ellos. Sin embargo, tal como estaban las cosas ahora, esperaba que Luffy los pusiera en apuros en cada isla y cada aventura que tuviera. Conociendo a Luffy, definitivamente ese iba a ser el caso. La vida en el mínimo era relativamente tranquila. Navegaban por las turbulentas aguas del paraíso, aunque nada era tan turbulento como las aguas del Nuevo Mundo, y, de vez en cuando, atracaban en alguna isla para reabastecerse cuando era necesario. El cumpleaños de Luffy se acercaba cada día, pero su viaje apenas comenzaba. Aún les quedaba gran parte del paraíso por recorrer, pero hasta el momento seguían cumpliendo con el cronograma, incluso con algunos contratiempos que habían tenido debido al mal tiempo. A medida que pasaban los días, se convirtieron en semanas y luego en un mes entero. Marco se aseguraba de llamar al móvil y contarles a todos su progreso hacia la isla. Ace, Sabo y Luffy siempre escuchaban una conmoción cuando todos preguntaban cómo estaban, si todo iba bien o si decidían que realmente querían regresar al móvil. Era lo mismo cada vez, y Sabo y Luffy siempre les aseguraban que no, por mucho que los amaran y los extrañaran, no regresarían al móvil pronto. Los gemidos y las protestas se enfrentaban a esta respuesta, pero solo se reían y la ignoraban. Ace sonreía mientras les decía a todos que lo superaran, que él era el que debería rogarles que se quedaran, no ellos. Cuando finalmente llegaron a East Blue, solo les quedaban un par de semanas para llegar a la isla Dawn antes de que fuera el cumpleaños de Luffy. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preocupado. Luffy les recordaba constantemente que, incluso si no estaban allí en su cumpleaños, estaría bien porque no habían escapado de las instalaciones en los cumpleaños de Ace o Sabo. Esto significaba que no tenían prisa por llegar a su isla natal, incluso si todos estaban emocionados por regresar. No habían vuelto en una década, los habían sacado de su isla natal cuando eran solo unos niños. Ahora eran adultos, salvo Luffy, que cumpliría 17 años en las próximas semanas.
Ace y Sabo tenían 20 años y, aunque muchos en el Mobi argumentaban que, en comparación con ellos, todavía eran solo unos niños a sus ojos, eso no cambiaba el hecho de que eran adultos. Se sentía extraño regresar finalmente a su hogar, y Sabo estaba seguro de que Ace sentía la misma inquietud por regresar que él. No había necesidad de preocuparse por regresar. Después de todo, no era como si regresaran para siempre. Solo iban a hacer una visita corta y luego todos se irían de nuevo, pero la perspectiva de verlo todo de nuevo, la jungla, los animales, Makino, incluso Dadan y los bandidos. Era emocionante y estresante al mismo tiempo. Seguramente, las noticias sobre ellos habían llegado a la isla y todos sabían que los hermanos estaban vivos y bien, pero ¿y si no había sido así? ¿Y si Garp nunca les había dicho que los hermanos estaban bien y simplemente aparecieron allí sin previo aviso? Pensamientos como esos eran los que Sabo dejaba de lado. No se permitía pensar en ellos más que unos minutos. Por la forma en que Luffy lo miraba, su hermano se dio cuenta de sus sentimientos de preocupación, pero no dijo nada, en lugar de eso le sonrió a Sabo y fue a sentarse en la barandilla, pateando el agua debajo de él. En momentos como este, Sabo pensaba que Luffy era mucho más maduro de lo que dejaba ver, pero cuando solo unos minutos después el más joven se hurgaba la nariz y arrojaba lo que tenía pegado a su dedo hacia Ace, provocando una pelea, pensó lo contrario. Marco suspirando a su lado le dijo que el comandante probablemente estaba pensando lo mismo que él. Barra contra barra. Fue el día antes del cumpleaños de Luffy cuando finalmente llegaron a la isla que llamaban hogar. Luffy la había visto temprano por la mañana, ya que estaba demasiado emocionado como para seguir durmiendo y se sentó en la cubierta como lo había estado haciendo durante la mayor parte del viaje. Después de correr a la habitación donde dormían Ace y Sabo y despertarlos, Ace fue y confirmó que era la isla Dawn, no es que hubiera ninguna duda, y los tres hermanos sintieron que su emoción aumentaba ante la perspectiva de que finalmente estaban allí. Ninguno de ellos fue a despertar a Marco, en cambio, todos se sentaron juntos en la barandilla, mirando la isla cada vez más cerca, el sol saliendo lentamente en la distancia y las gaviotas volando sobre ellos. Todo estaba tranquilo, había paz y probablemente iba a ser su último día juntos en mucho tiempo. Aunque ver la isla era agradable y la idea de una pequeña aventura mientras estuvieran allí cruzó por todas sus mentes, este también era el lugar desde el que se despedirían. Durante una década entera de sus vidas, siempre habían estado juntos, nunca se habían separado el uno del otro por más tiempo que una simple misión de Barba Blanca, pero ahora estaban a punto de separarse, seguir sus sueños, el uno sin el otro. Seguro, sin duda volverían a visitarse algún día, tal vez incluso relativamente pronto, pero el no saber, el misterio detrás de cuándo volverían a verse, nunca había sido algo de lo que hubieran tenido que preocuparse antes. Ahora, sin embargo, se enfrentaban a esa realidad, la realidad de que hoy era un día de despedidas tanto como un día de nuevos comienzos. Finalmente, el sol ya estaba alto en el cielo matutino y Marco salió a cubierta. No los molestó, salvo para decirles que tendrían que prepararse para atracar pronto, y luego los dejó sentados juntos en silencio. Marco tenía razón, por supuesto, y antes de que tuvieran la oportunidad de desayunar, todos estaban preparando el mini mobi para atracar. Decidieron que su mejor curso de acción era intentar atracar en el pueblo, ya que el otro lado de la isla estaba demasiado cerca de la ciudad noble y un montón de basura lleno de matones y ladrones. Si bien los aldeanos podrían estar preocupados, o incluso asustados, de ver un barco de Barba Blanca atracando en su pequeño pueblo, era mejor que atracar en el otro lado de la isla, donde correrían el riesgo de que algún idiota desesperado se subiera a bordo e intentara robarle al mobi mientras ellos no estaban. Luffy ya podía sentir la preocupación y el miedo de los aldeanos a medida que se acercaban lentamente a la isla, y pronto se formó una multitud en los muelles, todos querían ver lo que estaba sucediendo de primera mano. Entonces, ¿aquí es donde crecieron ustedes tres, eh? Preguntó Marco mientras aseguraba el aparejo. ¿Aquí? No, bueno, al menos Sabo y yo no vivíamos aquí. Vivíamos en esas montañas de ahí arriba, le dijo Ace, señalando dichas montañas mientras ayudaba a Marco. Ah, tiene sentido. Me preguntaba dónde entraban en juego los tigres y osos gigantes, ¿eh? Dijo Marco con una sonrisa, recordando algunas de las historias de los hermanos sobre peleas con animales gigantes para conseguir comida. Y jabalíes, monos y caimanes. Todos los animales que hay allí son gigantes, en realidad, dijo Sabo desde su lugar en la cubierta, haciendo el trabajo más importante. Asegurarse de que Luffy no saliera disparado sin ellos. Sí. Tenemos que atrapar un caimán antes de irnos. Hace mucho que no atrapamos uno.
dijo Luffy, levantando los puños en el aire de la emoción. Ya veremos. Tenemos un horario muy ajustado que cumplir, le dijo Sabo al adolescente en un intento de mantenerlo ocupado, aunque incluso él estaba entusiasmado con la perspectiva de atrapar un caimán. Había pasado demasiado tiempo desde que comían carne de caimán, y siempre había sido uno de los platos favoritos de los hermanos. Primero tenemos que preocuparnos por todos ellos, dijo Ace, señalando a los aldeanos que todavía estaban preocupados y asustados y que los observaban. Al frente, podía ver a un anciano que le resultaba vagamente familiar como el alcalde de la ciudad, al que reconocía de las pocas veces que había venido a visitar a Luffy en la montaña con Makino. Hablando de eso, la camarera de cabello verde también estaba allí, justo al lado del alcalde mientras sostenía sus manos sobre su pecho, la preocupación grabada en sus rasgos, y él se sintió un poco mal ahora por no pensar en enviar un aviso con anticipación para evitar que esto sucediera. ¿Podemos irnos ahora?, preguntó Luffy con entusiasmo, con la atención nuevamente en la isla en la que tan desesperadamente quería volver a poner un pie. Está bien, parece que estamos listos. Vamos, Ioi, dijo Marco con un suspiro mientras Luffy aplaudía. Sabo una vez más le impidió lanzarse y en su lugar le dijo que usara la escalera de cuerda como el resto. Fue recibido con un puchero, pero Luffy lo hizo de todos modos. Su sonrisa regresó en cuestión de segundos mientras arrojaban la cuerda hacia abajo y comenzaban a salir del mini-mobi. Soy Wop Slap, el alcalde de este pueblo. Les pido que por favor no causen daño a este pueblo, estaremos encantados de pagarles lo que sea necesario por su cooperación, dijo el alcalde mientras caminaban hacia la multitud, con Marco a la cabeza. Marco parecía estar a punto de hablar, con la boca abierta y sin duda preparado para aliviar las preocupaciones de la multitud, pero fue detenido cuando Luffy se soltó del agarre de Sabo y empujó a Marco. Wop Slap. Y Makino. Luffy gritó en voz alta y feliz, con una sonrisa en su rostro mientras los saludaba. Los ojos del alcalde se abrieron de sorpresa y Makino jadeó detrás de él, llevándose las manos a la boca mientras se formaban lágrimas. Luffy. Gritó Makino al reconocer de inmediato al adolescente. Luffy se rió, lo cual fue respuesta suficiente para ella mientras se lanzaba hacia adelante, abrazando a Luffy con fuerza mientras la multitud comenzaba a susurrar con asombro a su alrededor. No puedo creer que seas tú. Y Ace y Sabo también. Mis muchachos han crecido. Dijo, con algunas lágrimas cayendo, pero Luffy podía sentir lo emocionada que estaba la camarera al verlos. Después de todos estos años, debo decir que no esperaba volver a verlos a ustedes tres, unos mocosos malos, dijo Wop Slap, con los ojos todavía muy abiertos por la sorpresa. Luffy se rió de nuevo mientras Makino se movía para abrazar a Ace y Sabo, el primero se sonrojó ligeramente por el afecto mientras que Sabo se puso un poco nervioso. Él y Ace nunca habían sido tan cercanos a Makino como lo había sido Luffy, después de todo, solo la habían visto unas pocas veces, por lo que era un poco extraño que recibieran la misma atención que Luffy. Honestamente, realmente no esperaban que la mujer los recordara. ¿Cómo están, chicos? Ah, ¿y quién es?, preguntó Makino, recordando finalmente que Marco estaba allí. El hombre había permanecido en silencio mientras dejaba que los tres hermanos se reunieran con la mujer. Soy Marco, y hoy se presentó, y Makino le sonrió. El primer comandante de los piratas de Barba Blanca, por supuesto. Soy Makino, es un placer conocerte, saludó, haciendo una reverencia al hombre que hizo caso omiso de las formalidades. Vi sus carteles de búsqueda y escuché que estaban con los Barba Blanca, pero nunca lo supe con seguridad. Garp venía de vez en cuando, pero nunca dijo mucho sobre lo que ustedes tres estaban haciendo, solo que estaban a salvo, les dijo Makino, mientras la multitud comenzaba a dispersarse de los muelles, aunque todavía había muchos susurros que Sabo podía escuchar claramente. Muchos de los aldeanos parecían reconocer a Luffy, todos estaban felices de verlo, pero todos tenían curiosidad por saber qué le había pasado, y eso sin mencionar todo lo que habían visto sobre él en los periódicos. También estaba el hecho de que ninguno de ellos conocía a Ace o Sabo, también como Marco, excepto por el hecho de que todos ellos también eran piratas notorios. Para decirlo sin rodeos, los aldeanos desconfiaban de ellos, lo cual era de esperar. Lo único que quedó en los muelles fue Makino, el alcalde y el grupo de Barbas Blancas. Es cierto, hemos sido parte de los Barba Blancas durante aproximadamente 3 años después de que ellos, nos ayudaron, dijo Sabo. Makino y el alcalde parecieron captar su significado cuando miraron su muñeca. Sí, también hemos oído hablar de ese hospital psiquiátrico del que escaparon ustedes tres.
Independientemente de si creo que es ahí donde pertenecen o no, los marines deberían saber que las familias no se darían cuenta de que no enviaron a sus hijos a esos lugares. Dudo que el bandido de la montaña que está ahí arriba fuera a desafiar a Garp y enviarlos a ustedes tres a esos lugares, dijo el alcalde con el ceño fruncido, obviamente sin creer las palabras de los marines sobre el lugar al que habían llevado a los hermanos. Ace se burló, cruzando los brazos sobre el pecho ante las palabras del alcalde. Creo que Dadan preferiría deshacerse de todo su alcohol antes de hacerle algo a los nietos de Garp, asintió Ace, y los dos asintieron al mismo tiempo ante la idea. ¿Por qué no vamos a mi bar? Les prepararé algo de comer, siempre y cuando tengan hambre, dijo Makino con una sonrisa cómplice. En cuestión de segundos, Luffy estaba vitoreando y corriendo hacia donde sabía que estaba el Partis Bar, mientras que Ace y Sabo solo podían parpadear al ver a su hermano. Oye, Luffy, espéranos, no sabemos a dónde vamos. Le gritó Ace a Luffy, corriendo tras él mientras Sabo optó por quedarse con Makino y el alcalde, así como con Marco. Parece que su apetito sigue siendo el mismo, dijo Makino con una sonrisa cariñosa mientras comenzaba a guiar al resto a su bar. Sabo asintió con la cabeza ante sus palabras. La camarera había estado allí cuando Luffy había comido su fruta del diablo y, en consecuencia, cuando comenzó a tener un pozo sin fondo en lugar de estómago cuando se trataba de comer. Casi anhelaba los días en que podía preparar un plato para el niño y él estaría satisfecho, pero Luffy no sería Luffy si ese fuera el caso. Eso es seguro. En todo caso, solo ha crecido, le dijo Sabo con una sonrisa, y Marco asintió con la cabeza. No conocía a Luffy de niño, pero desde su época en el Moby, parecía que el niño podía comer más y más cada día que pasaba. Será mejor que me cuenten todo lo que han estado haciendo. Los periódicos no son lo mismo, dijo Makino cuando todos llegaron al edificio. Luffy y Ace estaban sentados en el bar. Por supuesto convino Sabo, él y Marco también se sentaron en la barra. Aunque me encantaría quedarme a charlar, tengo asuntos que atender. ¿No van a causar problemas ahora, mocosos?, dijo el alcalde, mirándolos con severidad y señalándolos acusadoramente. Los tres asintieron y se despidieron mientras el hombre se marchaba. Entonces, ¿cuánto tiempo planean quedarse?, preguntó Makino mientras comenzaba a preparar la comida, dándoles bebidas a todos mientras esperaban. Solo por hoy, respondió Ace, y Luffy pudo sentir el doloroso tirón de la mujer ante la respuesta. ¿Tan pronto?, preguntó suavemente, aunque todavía estaba sonriendo. Bueno, Luffy quería partir para convertirse en su propio capitán pirata, pero estaba decidido a zarpar aquí, a la isla Dawn. Todos decidimos que lo dejaríamos para que pudiéramos visitarlo, pero yo también me uniré al ejército revolucionario. Un amigo me recogerá aquí, explicó Sabo. Marco y yo regresaremos al Moby, añadió Ace mientras Marco asintía. Ustedes ya son todos adultos, dijo Makino con nostalgia, haciendo que Ace y Sabo se sonrojaran nuevamente mientras Luffy reía y sonreía. Los hermanos compartieron historias con Makino sobre sus aventuras como piratas, le contaron cómo Ace era el comandante de la segunda división, cómo Luffy y Sabo eran parte de la segunda división, cómo habían visitado islas como la isla Gyojin y Sabaody. Makino escuchó atentamente todo el tiempo, con una sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Luffy podía sentir la alegría, el orgullo, que venía de la mujer y lo hizo aún más feliz de que hubieran tenido la oportunidad de visitar la isla. Marco intervenía de vez en cuando, añadiendo su versión de muchas de las historias y haciendo reír a Makino cuando los hermanos se ponían a la defensiva ante las acusaciones que Marco hacía contra ellos. Al final, la comida se acabó y los hermanos estaban satisfechos. Las historias llegaron a su fin y todos se sentaron en silencio, con una sonrisa en el rostro. Por supuesto, el silencio nunca dura mucho con Luffy. ¿Podemos ir a ver a Dadan ahora?, preguntó emocionado. Makino se rió de su energía. Claro, claro, dijo Ace con un suspiro, levantándose del taburete. Gracias por la comida, Makino, le dijo Sabo a la camarera mientras se levantaba también. Oh, no fue ningún problema. Ahora asegúrense de venir y despedirse de mí antes de que todos se vayan para siempre, ¿entendido? No quiero que intenten escabullirse pensando que está bien dejarme sin una despedida apropiada, dijo con severidad, entrecerrando los ojos hacia todos ellos. Nos aseguraremos de volver, asintió Sabo, sonriéndole a la mujer. Ella le devolvió la sonrisa y asintió. Bien. Ahora váyanse, estoy segura de que a Dadan le encantará verlos a los tres nuevamente, les dijo con una sonrisa cómplice en su rostro. Ellos asintieron y todos se fueron del bar con la promesa de volver más tarde. Entonces, ¿quién es Dadan, y hoy?,
Preguntó Marco, quien solo había escuchado el nombre unas cuantas veces en una de las historias de los hermanos, pero nunca se había preocupado por averiguar quién era la mujer. Ah, ella es nuestra guardiana. Supongo, dijo Sabo, tratando de encontrar una palabra que se ajustara a la mujer. Ella es una bruja, eso es lo que es, dijo Ace con una sonrisa burlona, guiándolos hacia las montañas. Básicamente, ella crió a Ace después de que Garp se lo dejara cuando era un bebé. Luego estuvo a cargo de Luffy cuando Garp lo dejó y luego de mí cuando me invité a vivir con estos dos, explicó Sabo a Marco, quien aún no lo sabía. Es una bandida de la montaña. Le dijo Luffy con una sonrisa. Ah, ¿sí? No puedo decir que me sorprenda saber que ustedes tres fueron criados por bandidos de la montaña, admitió Marco riéndose. Mientras comenzaban su caminata hacia la cabaña de los bandidos, los hermanos sintieron que la nostalgia los invadía a medida que la jungla los cubría lentamente. Pronto estaban caminando por senderos familiares y escuchando sonidos familiares de animales que se movían entre los árboles que los rodeaban. No fueron molestados en su camino hacia la cabaña, todos los animales se mantuvieron alejados de ellos, y los hermanos se sintieron un poco decepcionados por no haber podido luchar contra nada todavía. No tuvieron mucho tiempo para sentirse mal por eso, porque ahora se dirigían a la cabaña del bandido que ninguno de ellos había visto en una década. No hubo vacilación mientras caminaban hacia la cabaña, pero una vez que estuvieron en la puerta, Ace inclinó la cabeza confundido. ¿Llamamos a la puerta o entramos directamente?, preguntó Ace, obviamente debatiendo sus opciones. Si bien quería entrar y sorprenderlos a todos, tal vez pelear con los pocos que sin duda lo atacarían, también sabía lo suficiente por la enseñanza de modales de Sabo que eso no era educado, incluso si los bandidos no lo eran. Conociendo a Dadan, el lugar probablemente huele a alcohol. Será mejor que llame a la puerta y la haga salir en lugar de entrar, dijo Sabo, recordando el hedor del lugar. Cuando era niño y vivía en un basurero, el olor no era tan malo en comparación, pero después de vivir al aire libre en un barco pirata, sabía que ahora pensaría de otra manera. Sí, también huele a ropa sucia, dijo Luffy, arrugando la nariz ante el olor, compartiendo los sentimientos de Sabo. Entonces, toca a la puerta, dijo Ace, levantando el puño para hacerlo. Marco se quedó a un lado mientras observaba a los hermanos, sin querer interferir en otra de las reuniones de los hermanos. Había hecho bien en mantenerse al margen en el bar y planeaba hacer lo mismo aquí. Bueno, eso fue hasta que la puerta se abrió y una espada apuntó a la garganta de Ace. Danos todo tu dinero y tal vez salgas con vida, dijo una voz, invisible para Marco desde donde se encontraba, tensa y lista para ayudar si era necesario. Sabía que esas personas eran bandidos, prácticamente familia de los hermanos, pero la espada decía lo contrario. Ah, Dogra, perfecto, ve a buscar a la vieja bruja Dadan, dijo Ace con una sonrisa burlona, obviamente sin preocuparse por la espada en su garganta, Sabo o Luffy tampoco. Marco se calmó ante esto, sabiendo que si era realmente peligroso, entonces los hermanos no permanecerían tan tranquilos. Además, Ace era fuego, y aquí en el East Blue Marco no tenía que preocuparse por unos cuantos bandidos que supieran cómo usar Aki o que estuvieran en posesión de piedra marina. No creo que me hayas escuchado bien, oye, Dadan. Sal afuera, huele mal ahí dentro. Gritó Luffy, ignorando a Dogra mientras metía la cabeza en la cabaña y gritaba. Dogra parpadeó, pero estaba listo para atacar a Luffy cuando este se detuvo y pareció finalmente atar cabo sobre a quien estaba mirando. Espera, ¿qué? Se tambaleó hacia atrás y cayó de culo mientras lo hacía, con los ojos muy abiertos mientras miraba a los hermanos. Marco se acercó, interesado y divertido por lo que estaba sucediendo. ¿Quién se atreve a llamarme y? Lo que sea que iba a decirse se detuvo cuando una mujer grande con cabello rojo rizado llegó a la puerta. Luffy, Ace y Sabo le sonrieron ampliamente y levantaron las manos para saludar. Hola, dijeron todos al mismo tiempo. Hubo un momento de silencio, Dogra todavía en estado de shock en el suelo y Dadan mirando fijamente a los hermanos sin pestañear. ¿Ace, Sabo y Luffy? Preguntó claramente, sin emoción en su voz mientras hablaba y entrecerrando los ojos con sospecha. Es bueno saber que tu memoria sigue intacta a tu avanzada edad, le dijo Sabo a la mujer. Marco notó el tono burlón en su voz y se preguntó qué tipo de relación tenían los hermanos con su supuesto tutor. Desde que los Barba Blanca conocieron a los hermanos, Sabo había sido el más educado, incluso con ellos. Claro que a veces se burlaba de ellos, pero siempre había un aire de cortesía en sus palabras cuando hablaba. En ese momento, Marco no podía oír nada de eso, solo una actitud grosera mientras miraba a la mujer que tenía frente a él.
Mi memoria es casi perfecta, ¿y a quién llamas viejo, maldito mocoso? Rugió Dadan, haciendo reír a Ace y Luffy mientras Sabo seguía sonriendo. Sí. Hola Dadan. Luffy se rió, sin dejar de sonreír ni un instante mientras permitía que toda la felicidad de la mujer lo inundara. Malditos mocosos. Gritó, y a Marco se le cayó una gota de sudor por la exclamación, y lo dijo con lo que parecía ira, pero la lucha por mantener la fachada le demostró que no estaba enojada en absoluto. El hecho de que la mujer estuviera llorando ahora tampoco ayudó. ¿Dónde han estado ustedes tres todo este tiempo, preguntó ella, y Dogra finalmente se levantó del suelo y corrió hacia la cabaña. Ah, ya sabes, aquí, allá, pirateando, aventurándose. Lo de siempre, dijo Ace, agitando la mano mientras hablaba con ligereza, lo que solo le daba más leña al fuego de Dadan, que ahora tenía algo de ira en el rostro. Espero una explicación completa. Primero, ustedes tres desaparecieron de repente y yo tengo que contárselo a Garp, luego escuché que estaban con los piratas de Barba Blanca, y ahora están aquí sin siquiera una carta. Les gritó, pero nuevamente, los hermanos no se inmutaron. Ace se dio la vuelta y caminó hacia la jungla circundante. De todos modos, fue un placer volver a verte, Dadan. Iremos a buscarte un oso o algo así. Volveremos pronto, dijo, y Sabo y Luffy lo siguieron sin decir palabra. Marco miró de un lado a otro entre la mujer y los hermanos, sin entender bien lo que estaba sucediendo. ¿No se suponía que debían estar visitando a esta mujer? ¿Hablando? ¿Ponerse al día? Pero en cambio, se marcharon después de un breve saludo, dirigiéndose directamente a la jungla. ¿A dónde creen que van, mocosos? Les gritó Dadan, aunque no hizo mucho para perseguirlos. Las lágrimas comenzaron a formarse nuevamente cuando los bandidos comenzaron a salir de la cabaña. ¿En serio? ¿Han vuelto? ¿Estás seguro que no estás borracho todavía? Marco no sabía qué hacer en esta situación, y antes de darse cuenta los ojos feroces de la mujer grande estaban sobre él. ¿Y tú quién eres? Preguntó ella, con esa ira muy real ahora mientras se dirigía a él. Vamos Marco, Luffy quiere que veas a Tigerlord y demuestres lo grande que es. Gritó Sabo, girándose para mirar al comandante. Un placer conocerlos, dijo Marco a los bandidos antes de caminar hacia los hermanos, todavía completamente confundido por lo que acababa de suceder. Una vez que alcanzó a los tres, conversaron amigablemente entre ellos, completamente relajados aquí en una jungla donde Marco podía escuchar todo tipo de animales moviéndose. Sin duda, los hermanos sabían lo que estaban haciendo, sabían de los animales que los rodeaban y, sin embargo, no les prestaron atención, estaban completamente tranquilos. Oye, ¿crees que la casa del árbol todavía está en pie? Preguntó Luffy, mientras Ace y Sabo tarareaban. Tal vez. Pero ya ha pasado un tiempo y nadie ha venido a repararlo después de las tormentas. Si sigue en pie, probablemente esté en ruinas, dijo Ace mientras pensaba en ello. Lo más probable. ¿Y qué hay de nuestro fondo pirata? ¿Crees que alguien lo haya encontrado alguna vez? Preguntó Sabo sonriendo. ¿Esos idiotas de la terminal gris? Sí, claro, nadie se acercaba nunca a nuestro fondo pirata, no con todos los animales que tendrían que atravesar para llegar a él, se burló Ace. Sí, Ace y Sabo son buenos escondiendo cosas. Apuesto a que nadie lo encontró. Luffy estuvo de acuerdo. Marco definitivamente se sentía como un intruso, pero no le importaba, no con lo felices que parecían los hermanos de estar de regreso en su isla natal, su territorio natal. No pasó mucho tiempo hasta que Sabo usó su lenguaje silencioso para indicarles que se callaran, agachándose detrás de unos arbustos mientras miraba por encima de ellos hacia lo que fuera que estaba escuchando. Todos siguieron su ejemplo, agachándose detrás de él y viendo a unos cuantos jabalíes grandes moviéndose juntos a unos pocos pies de distancia de donde estaban escondidos. Marco tuvo que admitir que nunca había visto un jabalí tan grande antes, ni siquiera en el paraíso y el nuevo mundo. Después de otra serie de rápidos golpes, los hermanos idearon un plan, y Marco optó por quedarse al margen y observar. Luffy se apresuró a subir al árbol que estaba junto a ellos mientras Ace comenzaba a rodear al jabalí, en dirección al lado opuesto de donde estaba Sabo. Marco continuó observando mientras la pelea finalmente comenzaba. Los tres hermanos saltaron de sus escondites a la vez y se enfrentaron a una de las bestias gigantes hasta que salieron victoriosos. Sonriendo de oreja a oreja, todos agarraron sus presas, obviamente con la intención de llevárselas a otro lugar que no fuera allí.
Caminaron unos minutos más y entraron en un claro, con un árbol gigante en el medio y una vieja escalera desgastada pegada a él, que conducía a una casa en el árbol que parecía igualmente antigua, aunque su condición no era tan mala salvo por algunas tablas faltantes. Resistió mejor de lo que pensé que lo haría, admitió Ace, arrojando su jabalí al claro mientras miraba hacia la casa. Voy a mirar adentro, dijo Luffy, arrojando su jabalí con Aces antes de lanzar sus brazos hacia la casa del árbol y dispararse hacia ella, saltando la escalera por completo. Iré a ver si nuestros fondos piratas siguen ahí y estaré atento a ese oso que le prometiste a Dadan, le dijo Sabo a Ace antes de adentrarse nuevamente en la jungla, pero no antes de dejar atrás también a su jabalí. Ace se puso a trabajar en hacer una fogata, Marco ayudó a reunir algo de leña antes de comenzar a cocinar el jabalí. Podían escuchar, y ocasionalmente ver, a Luffy caminando por la casa del árbol, riendo resonando en el aire mientras lo hacía. Obviamente, la casa del árbol estaba en mucho mejor estado de lo que todos habían pensado si podía resistir el alboroto de Luffy. Bueno, eso fue hasta media hora después, cuando se escuchó un crujido y el pie de Luffy quedó visible desde el fondo de la casa de madera. Se escucharon más risas y un crujido de los árboles cercanos indicó que Sabo había regresado. El rubio sacudió la cabeza cuando vio que el pie de Luffy se deslizaba hacia adentro de la casa del árbol. La verdad es que me sorprende que no se haya caído de ahí, dijo mientras miraba hacia la casa, con un pequeño cofre a su lado. Oye, mira lo que encontré, gritó Luffy, asomando la cabeza por la ventana y sosteniendo algo en sus manos. Las sonrisas de Ace y Sabo se ampliaron si era posible. Cuidado con esos, Luffy. Bájalos, gritó Ace, y Luffy asintió y desapareció antes de saltar por la ventana y aterrizar en el suelo ileso, con 3 vasos de sake rojos en sus manos. Pude encontrar un oso y nuestro fondo pirata mientras estaba fuera, pero creo que Luffy me superó con este hallazgo, dijo Sabo con cariño, agarrando una de las tazas y girándola en su mano mientras la examinaba, una mirada de nostalgia en su rostro que hizo que Marco se diera cuenta de que estas tazas tenían más importancia de lo que había pensado al principio. Sin embargo, no dijeron nada más sobre ellos, cada uno colocó una de las tazas junto al cofre que Sabo había traído antes de dividir la comida. Sabiendo que no debía dejar que los hermanos decidieran su porción, Marco tomó su propia comida y observó cómo Ace y Luffy peleaban por la suya. Sabo les dijo dónde podían encontrar el oso mientras comían, Luffy y Ace solo se detuvieron momentáneamente en su disputa de rencor para escuchar antes de volver a la carga. ¿Fondo pirata, preguntó Marco, señalando la caja en el suelo, hablando con Sabo mientras los otros dos peleaban. Sí. Los 3 queríamos ser piratas, incluso cuando éramos pequeños, antes de que existiera la instalación. Ace y yo comenzamos a recolectar dinero juntos y lo llamamos el fondo pirata, y cuando Luffy llegó, él también ayudó. Planeamos ahorrar lo suficiente para comprar un barco, pero nunca tuvimos muchas oportunidades de hacerlo. Sin embargo, eso no significa que no haya una buena cantidad aquí, dijo Sabo, palmeando el cofre con una sonrisa, y Marco se preguntó si los hermanos no habían sonreído desde que habían aterrizado en la isla. El almuerzo se hizo bastante rápido, fue más un refrigerio que una comida real, ya que Luffy y Ace solo habían conseguido un jabalí gigante cada uno, mientras que Sabo y Marco compartieron uno. Sin embargo, esto se olvidó cuando Marco se encargó de llevar tanto el fondo pirata como las copas de sake para los hermanos para que pudieran luchar contra el oso que ahora estaban en camino a buscar para Dadan. Al igual que con el jabalí, el oso era más grande de lo que Marco había visto antes, pero los hermanos pudieron derribarlo rápida y eficientemente. Ace arrastró lo solo mientras se dirigían de regreso a la cabaña del bandido. El camino de regreso fue relativamente rápido, con una charla informal mientras los hermanos compartían historias de sus muchas aventuras cuando eran niños con Marco, y después de ver la isla por sí mismo, Marco pudo imaginarse mejor los animales gigantes que los hermanos estaban describiendo. Una vez que regresaron a la cabaña, los 3 hermanos ni siquiera se molestaron en tocar esta vez, en lugar de eso, abrieron la puerta de una patada y entraron como si hubieran estado allí durante años. Comida, como prometí, gritó Ace y la sala quedó en silencio cuando el mayor de los hermanos arrojó el animal sobre la mesa. Es solo porque nos trajeron un oso que no los voy a castigar por aparecer de repente como lo hicieron. Les gritó Dadan enojada, metiendo un pañuelo en su bolsillo y sollozando, obviamente había estado llorando antes de que entraran. Parecía que casi todos en la habitación habían estado llorando si los ojos rojos e hinchados y las narices mocosas eran una señal. Sí, lo que tú digas, bruja, le dijo Ace a la mujer, sonriendo de nuevo mientras hablaba.
Tadam lo miró con enojo, pero Marco pudo ver que no había ningún ardor en su mirada mientras miraba fijamente a la usuaria de fuego. Siéntense, mocosos, y díganme dónde han estado. Y, de paso, preséntenme a su amiga. Gritó. Los hermanos volvieron a reír mientras se dirigían a sentarse con la mujer, seguidos por Marco. Fue muy parecido a lo que había sucedido en el bar, excepto que esta vez había una gigantesca pelea de comida a su alrededor mientras hablaban. La comida volaba en todas direcciones mientras cada hombre luchaba por su propia porción de carne del oso que Ace había traído. Marco ahora podía ver dónde Ace y Luffy habían aprendido a comer, dándose cuenta de que tenían que comer de la manera en que lo hacían si querían algo. Supuso que debería estar agradecido de que Sabo no hubiera sido influenciado lo suficiente como para hacer lo mismo, o de lo contrario las comidas en el Mobi habrían sido mucho más caóticas de lo que ya eran. Los hermanos le contaron a Tadam las mismas historias que le habían contado a Makino, llegando incluso a decirle al bandido a dónde los habían llevado aquel fatídico día. Aunque los hermanos no querían que la mujer se sintiera culpable por no haber llegado a tiempo, sabían que tenía derecho a saber lo que les había pasado y, si descubría que estaban tratando de no herir sus sentimientos al no decírselo, se sentiría muy ofendida. Aunque Dadan era una vieja bruja, todavía era alguien por quien se preocupaban profundamente. Una vez que la historia terminó y le contaron a Dadan el propósito de visitar la isla, comenzaron a prepararse para partir. Sabo había llamado a Koala cuando vieron por primera vez la isla Dawn a lo lejos desde el mínimo y, diciéndole que estarían allí ese día, y Koala le había dicho que estaría allí un poco después del almuerzo. Viendo que este era el caso, el grupo ahora iba a regresar al pueblo y despedirse de la rubia, la primera de los tres en irse. Por supuesto, Tadam no iba a demostrar que estaba triste por la partida de los hermanos, y en lugar de eso, comenzó a gritarles, diciéndoles que se perdieran y que no quería volver a ver sus caras, pero todos los hermanos sabían que esa era solo la forma de la mujer de mostrar afecto. En realidad no era de extrañar que Ace tuviera tantas dificultades para lidiar con sus emociones cuando Tadam fue quien lo crió. Se despidieron y una vez más el grupo partió, pero en lugar de dirigirse a la aldea como Marco pensó que harían, regresaron al bosque, Luffy riendo tranquilamente para sí mismo y Sabo y Ace sonriendo con picardía. Decidiendo simplemente seguirlos y ver qué estaba pasando, Marco vio como los hermanos se dirigían a un gran tocón donde una vez había estado un árbol, y Sabo pidió las tazas rojas que Marco todavía llevaba. Colocándolos en el tocón, Ace sacó una botella de sake. Marco se dio cuenta de que debía haberla tomado de los bandidos y la vertió en cada taza. Puede que no estemos en el mismo barco, dijo Ace mientras servía, Luffy y Sabo todavía sonreían ampliamente mientras lo hacía. Pero nuestra hermandad siempre estará con nosotros. Continuó Ace, dejando la botella en la mesa. Donde quiera que estés, hagas lo que hagas, siempre estaremos unidos. Los tres tomaron una taza y Marco se dio cuenta, como con muchas otras cosas hoy, de que este era otro momento especial para los hermanos, uno que probablemente habían compartido hace mucho tiempo en esta isla cuando se convirtieron en hermanos por primera vez. Siempre seremos hermanos. Dijo Ace, y Luffy y Sabo aplaudieron mientras los tres chocaban sus copas antes de beber. A Ace y Sabo no les molestó el sabor, pero Luffy se apresuró a sacar la lengua después. Bla. Aún sabe mal. Gimió. Ace y Sabo comenzaron a reír, dejando sus tazas en la mesa, e incluso Marco estaba tratando de contener la risa. Que Luffy arruinara el momento. Una vez hecho esto, Ace volvió a recoger las copas y las puso en el cofre que Marco todavía sostenía. Después de eso, se dirigieron a la aldea. El ambiente era mucho más sombrío ahora que todos se daban cuenta de que uno de ellos finalmente se iba a ir. Todos seguían sonriendo, pero no se decían palabras, no se compartían historias, solo silencio. Luffy podía sentir la tristeza de todos por la partida de Sabo, pero después de todo su entrenamiento en el Mobi, ahora podía bloquearla relativamente bien. Eso no significaba que no tuviera sus propios sentimientos tristes sobre el tema. Por muy emocionado que estuviera por comenzar su aventura, había una pequeña parte que sabía que estaría solo por un tiempo hasta que encontrara a su primer miembro de la tripulación. Una vez que llegaron al pueblo, Luffy ya podía oler el aroma de los koalas, recordándolo de cuando se conocieron, y Sabo podía escuchar a la chica del bar, hablando con Makino. El grupo se dirigió al bar a paso lento, cada paso les recordaba que se estaban acercando a otra despedida. Al entrar al party bar, Koala estaba sentada en la barra como se esperaba, bebiendo de un vaso mientras ella y Makino conversaban, ambas mujeres sonriendo mientras lo hacían. Oh, ya volviste.
Estaba conociendo a tu amigo, dijo Makino, señalando a Koala cuando notó que el grupo había regresado. Finalmente, estaba empezando a pensar que te ibas a ir, le dijo Koala a Sabo con una sonrisa, aunque Luffy podía sentir que la mujer solo estaba bromeando. Ni lo imaginaría, le dijo Sabo al pelirrojo con una sonrisa. Vamos a emprender un viaje largo, así que cuando estés listo podemos irnos, le dijo Koala, sabiendo que su nueva compañera de trabajo tendría que despedirse de algunas personas. Sabo asintió y Makino suspiró, sonriendo con una expresión más triste en su rostro. No sé mucho sobre los revolucionarios, pero será mejor que me escribas cuando puedas. No quiero que pienses que puedes evitar mantenerme al tanto de cómo van las cosas contigo, le dijo Makino a la rubia, saliendo de detrás de la barra mientras abrazaba a Sabo. Por supuesto, me aseguraré de hacerlo, Makino, le dijo Sabo a la mujer, sabiendo que lo haría siempre que fuera posible. Cuando llegó allí por primera vez, ni siquiera sabía si Makino lo recordaría, pero ahora que sabía que lo había hecho y que la había preocupado, se aseguraría de no volver a hacerlo si podía evitarlo. Será mejor que me llames a algunos médicos, le dijo hacia Sabo mientras lo abrazaba. Sabo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ese es el plan, le dijo Sabo, moviéndose luego hacia Luffy, quien lo envolvió con sus brazos de goma varias veces. Ten muchas aventuras para que me las puedas contar. Dijo Luffy con una sonrisa, y Sabo se rió mientras permitía que el chico casi lo aplastara hasta matarlo. Cuando finalmente lo soltó, respiró profundamente y le revolvió el cabello a Luffy. Tú también, Luffy, será mejor que me cuentes todo lo que estés a punto de hacer, dijo Sabo, ya sabiendo que su hermano iba a tener algunas historias locas. Trata de evitar que Ace se mate, le dijo Sabo a Marco. Ace gritó indignado mientras Luffy y Marco se reían. Con él es un trabajo de tiempo completo, ¿eh? Dijo Marco con un suspiro, como si ya estuviera exhausto ante el pensamiento, pero seguía sonriendo. Con eso, las despedidas terminaron y todos en el bar comenzaron a salir hacia los muelles. Con Sabo yéndose, Marco y Ace también se irían, y como el cumpleaños de Luffy era dentro de un día, él pasaría la noche en la isla y se iría al día siguiente. Todos observaron cómo Sabo y Koala subían a bordo de un pequeño barco, saludándolos con la mano mientras se marchaban y los dejaban. Los observaron durante un minuto más antes de que Ace y Marco comenzaran a despedirse, comenzando con Makino y luego pasando a Luffy. Las despedidas se hicieron de la misma manera que con Sabo, haciendo promesas de volver a verse y diciéndose mutuamente que se mantuvieran a salvo, y cuando terminaron, Ace agarró el cofre de Marco y se lo entregó a Luffy. Como Sabo y yo no necesitamos este dinero para un barco propio, puedes quedártelo, Lu, le dijo Ace con una sonrisa. Antes de que se fueran, muchos de los Barba Blanca se habían ofrecido a darle dinero a Luffy para lo que necesitara, pero Luffy los había rechazado a todos, diciéndoles que iba a hacer las cosas a su manera y sin ayuda. Marco había logrado convencerlo de que aceptara su mesada, argumentando que el chico se la había ganado de manera justa con sus tareas y que era su dinero por derecho propio, pero aparte de eso, había rechazado todas las demás ofertas de dinero. Ahora, Luffy frunció el ceño ante la caja por un momento antes de ceder y tomarla, sonriéndole a Ace mientras lo hacía. Luego, Luffy vio a los dos abordar el mini Moby sin él ni Sabo para ir con ellos. Él y Makino se quedaron en los muelles, saludándolos hasta que les dolieron los brazos antes de detenerse finalmente. ¿Tú también te vas hoy, Luffy? Le preguntó Makino al chico, sonriéndole suavemente a pesar de la tristeza que Luffy podía sentir en ella. Él negó con la cabeza, sonriéndole de vuelta. Me voy mañana, el día de mi cumpleaños número 17, le dijo, y la sonrisa de la camarera se ensanchó. Luffy sintió que la felicidad se iluminaba dentro de ella. En ese caso, te quedarás conmigo esta noche, le dijo, y los dos comenzaron a regresar al Partis Bar. Barra contra barra. Esa noche, Luffy se quedó con Makino, y cuando llegó la mañana siguiente estaba aún más emocionado que el día anterior. Se levantó y se preparó para el día, tomó su bolso y lo revisó para asegurarse de que todo estuviera allí. El cofre del tesoro de Ace estaba encima de todo lo demás, y sonrió al verlo, abriéndolo ligeramente y sonriendo aún más al ver el destello rojo de las copas de sake que podía ver. Cerrando el cofre y la bolsa, se la colgó al hombro y salió de la habitación, dirigiéndose al bar, donde podía oler a Makino y algo dulce. ¡Feliz cumpleaños, Luffy! La voz de Makino estaba llena de alegría mientras le ofrecía al niño un pequeño pastel con velas. Luffy sonrió ampliamente, apagando las velas y Makino se rió, lo dejó en la mesa y tomó un cuchillo para cortarlo, con los platos y tenedores ya listos. Estaba empezando a preguntarme si debería despertarte. Thomas, ¿lo recuerdas? Es el pescador que vive en la casa más cercana a los muelles, dijo Makino.
Luffy se sentó en la barra mientras ella hablaba. MMM. Siempre me daba pescado, dijo Luffy, recordando vagamente al hombre. Así es. Bueno, él escuchó que hoy era tu cumpleaños y sabía que querías zarpar hoy, así que te ofreció uno de sus viejos botes de remos. No es mucho, suficiente para 2 personas, tal vez 3 si te esfuerzas lo suficiente, dijo Makino mientras cortaba una rebanada de pastel para ella y le daba el resto a Luffy. Gracias, Makino. Dijo Luffy mientras comía el pastel. No había pensado exactamente en cómo iba a dejar la isla, así que era bueno saber que eso ya no era un problema. También era bueno que el bote en sí no fuera extravagante ni nada, solo un simple bote de remos. No fue un problema. También puse un barril de manzanas y agua en el barco porque, por mucho que no quieras ayuda, no podía dejarte zarpar sin comida ni agua, le dijo Makino, mirando con una sonrisa cómo Luffy terminaba su pastel en el tiempo que le tomó a ella terminar la mitad de su porción. También te preparé el desayuno. No te irás con el estómago vacío, añadió, y Luffy se dio cuenta de que podía oler la comida cocinada, sin haberlo notado antes. Bien. Comida, y luego me iré, dijo con determinación. Makino se rió de nuevo mientras se iba a buscar la comida. Luffy miró alrededor del bar mientras esperaba, asimilando todo lo que pudo. Parecía igual a como lo recordaba, y parecía que había pasado tanto tiempo desde que él y la tripulación de Shanks estaban sentados en este mismo bar, Luffy comiendo accidentalmente la fruta Gum y obteniendo sus poderes de fruta del diablo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello cuando Makino regresó con comida humeante en la mano y estaba comiendo otra vez. Luffy y Makino tuvieron pequeñas conversaciones mientras comían juntos pacíficamente, pero una vez que terminaron, los dos se dirigieron a los muelles. Algunos de los aldeanos estaban afuera, y cuando notaron a Luffy, sonrieron, lo saludaron y le dijeron buenos días. Luffy podía sentir que la sospecha que los aldeanos habían sentido ayer había desaparecido, y ahora todo lo que sentían era felicidad por volver a ver a Luffy. Cuando los dos llegaron al pequeño bote que Makino había mencionado antes, Luffy sonrió, con las manos en las caderas mientras contemplaba la vista. Su primer barco, y pronto, el comienzo de su nueva aventura. Un abrazo a Makino y otra promesa de volver a encontrarse, Luffy subió al barco, zarpando casi en el segundo en que tuvo ambos pies en el barco. Nos vemos de nuevo, Luffy. Gritó Makino mientras se alejaba. Luffy le devolvió el saludo, riendo alegremente mientras lo hacía. Primero fue Sabo, luego Ace y ahora yo. Ahora todos vamos a vivir nuestras propias aventuras, pero yo me convertiré en el rey de los piratas. Se dijo Luffy con determinación, mientras los muelles se alejaban cada vez más. Solo unos segundos después, hubo un temblor y un rey marino gigante emergió del agua, pero Luffy no se dejó intimidar, ya que se había enfrentado a otros mucho más grandes en el Nuevo Mundo. Dando un salto, una rápida pistola de chicles derribó a la criatura, y él rió un poco más, viendo al aturdido señor de la costa caer de nuevo al agua. Y así comenzó su nueva aventura.